¿Cómo están? Muy buenos días. 10 de la mañana y comenzamos ya un nuevo capítulo de Estado Nacional por las pantallas de Televisión Nacional, Canal 24 Horas, TV Chile y también por las 42 estaciones de Radio ADN. Les damos a ustedes la bienvenida en sus casas y comenzamos también a saludar a nuestro panel de hoy. Francisco Vidal, muy buenos días. Muy buenos días. Nos acompaña también Víctor Maldonado. Muchísimas gracias, Víctor, por estar aquí en el panel de Estado Nacional una vez más. Beatriz Sánchez, muy buenos días. Hola, buenos días. Gonzalo Miller, buenos días. Loreto Seguel. Hola, muy buenos días. Silvia Izaguirre. Hola, muy Vamos a entrar de inmediato a la discusión respecto a uno de los temas que ha marcado esta semana y que tiene que ver con esta emergencia ambiental que ha afectado nuevamente a las comunidades de Puchuncaví y de Quintero. Se calcula en total más de 200 personas que tuvieron que ser atendidas por los servicios de salud debido a diversos síntomas por la contaminación que se genera y se decreta por primera vez una alerta amarilla. El gobierno apunta a emisiones que habrían salido desde ENAP, pero la empresa estatal niega esa acusación. Dicen que ellos en sus propios monitoreos no han encontrado una relación con ese episodio de contaminación y que van a realizar todos los pasos para demostrar que eso es así, que incluso cuando eso ocurra, dice, cuando se demuestre que ellos no son responsables, van a tomar todas las acciones que les permitan reparar el grave daño reputacional que ha significado para la empresa. El tema aquí, más allá de estos episodios puntuales que evidentemente son muy graves, es una comunidad que se ha visto afectada ya desde hace 50 años por una serie de problemas medioambientales. Algunos hablan aquí de una zona de sacrificio, otra más de las que se encuentran en nuestro país. Y la pregunta es, ¿qué se hace frente a esta situación? Vamos a comenzar entonces con la conversación. Quiero partir por Silvia Izaguirre. Silvia, ahí veíamos imágenes, ¿no?, de la molestia, la indignación de una comunidad que siente que a nadie le preocupa su situación, ni la salud, ni de ellos, ni de sus hijos. ¿Qué pasa con una situación como esta? A ver, es sumamente grave que esté en peligro acá la salud de la población. Y ojo, esta no es la primera vez que ocurre. Me acuerdo que en Antofagasta también pasó con el agua que estaba contaminada, habían niños enfermos. O sea, ha sucedido en otras oportunidades y creo que el gobierno ha reaccionado a tiempo. Me parece prudencial cerrar ciertas faenas en ENAP. No sabemos todavía si es ENAP o no, hay que hacer una investigación rápida para saber dónde está el foco de la contaminación y actuar, pero me parece prudencial desde parte del gobierno tomar medidas para asegurar a la población. Pero más allá de este caso en particular, a mí me parece que tenemos que revisar las medidas medioambientales y las condiciones que tenemos a las empresas, porque esta no es la primera vez que ha pasado esto. Es que esa es una gran pregunta, porque tú dices, no es la primera vez, ya conocemos una serie de episodios de emergencias que tienen que ver con contaminación ambiental, de las aguas también, por derrames de hidrocarburos. Beatriz, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué existe esa desidia con comunidades como esta? Porque así es como ellos se sienten. Dice, aquí a nadie les preocupa nuestra situación. Sí, no pasa solo en Quintero, lo decía Silvia, pasa a lo largo de Chile. Yo me he juntado con muchas comunidades que protestan lo mismo y que de repente están en el foco público y de repente no. Como si ese problema ya hubiese pasado, no estuviese ahí. Y la verdad es que existe en forma permanente y quieren siempre llamar la atención de lo que sucede. Me acuerdo de Tiltit, por ejemplo, las varias veces que he estado por allá. Pero en el caso de Quintero en específico, hay decisiones que a mí me confundieron al principio, que no entendí mucho. Yo entiendo que hay que tener reacciones rápidas cuando hay población que está en un estado de contaminación que termina en forma masiva en los consultorios sin entender mucho qué es lo que pasa. La gente decía que había un polvo amarillo que estaban barriendo de sus casas, no se entendía muy bien qué. La primera determinación fue suspender las clases, que uno puede decir, sí, perfecto, que los niños estén dentro de sus casas. A esta altura uno no sabe si dentro de las casas van a estar mejor que afuera, porque viven en ese mismo lugar. Pero lo que tiene que ver con las industrias y su cierre o la detención de faenas inmediatas, eso demora más que otras decisiones. Se apunta a una sola empresa y la misma empresa dice, ay, perdón, pero no somos nosotros, son otras que son privadas, y ahí hay una tensión. No se mide el aire para ver efectivamente, hay una investigación más larga que hacer para ver de dónde viene efectivamente la emanación que puede estar provocando esta intoxicación. Y estamos hablando de una zona que recuerden que cambiaron una escuela de ubicación porque los terrenos donde estaban contaminados. La greda. Exactamente. Y uno dice, y todavía no se puede medir bien en Puchuncaví de dónde vienen los gases, todavía las decisiones que se toman son estas, todavía pasa exactamente lo mismo que pasaba hace 10 años. Entonces, yo creo que aquí no hay desidia, lo que aquí hay es que hay ciertos lugares en Chile que son zonas de sacrificio
donde se ha instalado una cantidad enorme de industrias y parece que no se escucha reiteradamente a la población porque entre la población y la industria se prefiere a la industria. Y yo creo que eso es lo que pasa con Puchuncaví en específico. ¿Qué pasa aquí, Loreto, con el tema de las responsabilidades? Porque el gobierno apunta a ENAP. ENAP dice nosotros no somos, nosotros hemos hecho nuestras mediciones y no concuerda con las características del trabajo industrial. ¿Fue apresurado? ¿Estuvo bien? ¿Fue correcto esta medida de suspender las faenas temporalmente? A ver, yo siento que acá es como una noticia en desarrollo. Yo creo que primero es lamentable, yo creo que uno no puede dejar de olvidar la cantidad de personas que viven en Puchuncaví, entre Quinteros y en toda esta zona, son más de 50.000. Y lo que vimos en el fondo es dramático. Lo que uno vio esos días desde el punto de vista de personas, más que entrar primero en el tema técnico, poner el foco en eso. Yo creo que esto es un temazo. Y dicho eso, yo creo que acá hay varios actores relevantes y que tal vez uno podría empezar a conversar de ellos. Primero, el rol no solamente del Ministerio de Medio Ambiente, sino que también de la Superintendencia. Y hoy día la Superintendencia ha iniciado procesos de investigación, pero tiene tal vez 3 consideraciones que los mismos superintendentes ha dicho, y es que primero, estos son procesos súper complejos. Segundo, es un cordón industrial muy grande, donde hay más de 15 industrias, 15 empresas grandes. Y lo tercero, y que eso sí es súper complejo y lamentable porque uno dice, ¿cómo vamos a de verdad entrar en el foco? Es que lo que ellos hicieron ver es que estos son procesos muy intensos, ¿no es cierto?, de mucha intensidad, pero muy cortos. Entonces se acabaron, de alguna manera. Uno dice el martes 21, el jueves 23. Entonces, indudablemente, hoy día la investigación se hace mucho más difícil por la forma en cómo se generan estos eventos. Entonces, dicho eso, yo siento que hoy día hay varias cosas que están al debe en esa zona. ¿Se avanzó? Sí. Y se avanzó en ambos gobiernos, en el primero de Sebastián Piñera y en el segundo de la presidenta Bachelet, y eso es importante recordarlo. Entonces, por ejemplo, en el primero del presidente Piñera, una de las cosas que se avanzó, y yo creo que todos nos recordamos cuando había los episodios en La Greda, y eso era respecto de dióxido de azufre. Y entonces se avanzó históricamente, porque no se había hecho antes, en realizar normas que regulaban la emisión de dióxido de azufre, tanto para las termoeléctricas como también para las fundiciones. Entonces, ese es un primer avance que uno dice, mira, efectivamente lo que empezó a pasar en La Greda fue de a poco disminuyendo. Y esos son señales de decir, hacia allá hay que caminar. En el gobierno de la presidenta Bachelet se plantea, el 2015, 2016, etcétera, por el ministro del Medio Ambiente, hacer un plan de descontaminación. Y ahí la mala noticia, y son las cosas que uno dice, chuta, ¿qué habrá pasado? Es que ese plan de descontaminación que se trabajó durante 3 años fue ingresado a la Contraloría y en diciembre del 2017 fue echado para atrás. Porque para la Contraloría y para el Contralor esto estaba mal hecho. Y entonces la pregunta uno dice, chuta, efectivamente se han tenido ciertos esfuerzos, pero hay una institucionalidad y hay algo que pasa que no permite tener mayor incidencia directa y rápida en esa zona. Entonces, no tener hoy día un plan de descontaminación, y por eso un poco uno ha escuchado que el Ministerio y la ministra hoy día ha dicho, tenemos que hacernos cargo del plan de descontaminación. Entonces, yo creo que ese es un tema, el tema de que algo se avanzó respecto al dióxido de azufre, pero ahora entramos en otro tema, los hidrocarburos. Entonces, al final siempre entramos en otra cosa. Y el tercer punto que a mí me gustaría decir es que de alguna manera también uno esperaría, y esto es una opinión totalmente personal, alguna, más que levantada de mano, como uno dice, oye, tal vez alguna de esas industrias estaban haciendo algo distinto a su día a día y eventualmente podrían pensar que ocasionaron esto. Estas son empresas reguladas, tienen protocolos. Entonces, a lo que a uno le extraña es que nadie diga de, oye, tal vez, pudiese haber sido yo en mi proceso que pasó esto. Y ahí yo sí pongo que hay un tema desde el punto de vista ético, no legal, ético, que a uno le gustaría que pasara. Un tema más profundo que es, ¿por qué tenemos zonas de sacrificio en Chile? O sea, ¿no ese es el tema de fondo? Un poco, vea, si a lo que voy yo, Beatriz, es el tema más de la cosa más técnica. Pero la pregunta es cuando tú tienes 15 industrias, no solo ENAP, más allá de que el gobierno ha dicho que tiene indicios fehacientes de que debería ser ENAP, hay muchas otras. Y si no fuese ENAP, la pregunta es, ¿ninguna de las otras tiene alguna conciencia de que tal vez, porque aquí yo no, la verdad que no voy a decir nombres, nada, es lo que a uno le pasa como persona, pudiesen haber hecho algo
para decir, oye, tal vez por aquí podría estar. Ahora, y ahí yo siento que hay un tema ético importante que no podemos dejar de lado, porque no todo puede ser investigación. Claro, hay varios temas. Está el tema ético que tú mencionas, está el tema de la respuesta del gobierno en relación a apuntar directamente en ENAP en relación a este capítulo. Está lo que dice Beatriz en temas de las zonas de sacrificio que existen no solamente en Chile, sino que en otras partes del mundo, que es un gran problema medioambiental. ¿Cuál crees tú, Víctor, que es el gran problema que existe en estos momentos y cómo avanzar también, que es la pregunta que se hacen todos quienes viven en ese sector? El gran problema es que el sistema de detección de la dificultad es la gente cayendo enferma. Porque ahora, cuando uno tiene que averiguar cómo pasó el episodio, se da cuenta que no sabe. No sabe. Porque no estaba midiendo los materiales tóxicos, todos aquellos que estaban afectando. Pongámonos el caso, por cómo se han hecho las declaraciones es extraordinario, porque son todas ciertas y detectan el mismo problema. La ENAP dice, yo no estuve midiendo ese día ese tóxico, con lo cual está diciendo mucho más cosas que soy inocente. Está diciendo, esta vez yo no fui. ¿Quién dice que si ENAP hubiera estado emitiendo era la cantidad suficiente y el único responsable para que el ambiente tóxico afectara a 50.000 personas y especialmente a los niños? ¿Quién dice? No podemos detectar, no sabemos cuántos son. Los episodios críticos e intensos que desaparecen significan no dejan huellas. Así es. ¿Qué está haciendo la superintendencia? Una cosa impresionante. La superintendencia no nos puede decir cuándo va a evaluar qué pasó. No nos puede decir, lo que dice es, están tan juntas las fuentes de emisión contaminante que a lo mejor nunca sabremos. Entonces, el gobierno ha hecho una cosa que tiene que ver mediáticamente con el momento. Suspendió faenas en ENAP. Listo. Eso es una medida provisional. No está solucionando nada. Y después dice, y estamos monitoreando. ¿Qué está pasando? El día de hoy, dice el intendente, no tenemos ningún caso crítico, ningún niño con síntomas difíciles. Ese es el sistema de detección que estamos teniendo. Entonces la pregunta es, estamos en una zona donde las empresas colindantes, en conjunto, en algún momento, furtivamente, emiten una toxicidad que afecta a la población. Por el modo como están produciendo, ¿pueden evitar ser tóxicos para la población? Es cuando se crearon estas industrias, el parámetro que tenían para medir la calidad de vida y lo aceptable por un ser humano. ¿Es lo que hoy día podemos aceptar? No va a llegar el momento en que tenemos que decir que a lo mejor hay que relocalizar porque estamos acortándole la vida a 50.000 personas tras 50 años de no hacer lo suficiente, después de 10 episodios críticos, y este es el 10º. ¿Qué es lo que sabemos? Una sola cosa, habrá un 11º. Después, ¿y qué es lo que van a hacer? Van a agarrar a uno y lo van a sancionar para que evite faenas ese día. Pero lo que hay que hacer es que tiene que haber una alerta antes que la gente caiga, porque caen primero los indicadores, se entra en amarilla y se suspenden las faenas que podrían estar relacionados preventivamente. Estamos actuando después, estamos actuando para la tele, estamos actuando en la superficie, nos estamos preparando las medidas más fáciles que serían el plan de descontaminación, como se ha dicho aquí, las medidas de mitigación y compensación a la población, saber si las industrias son compatibles hoy día con estas comunidades. Al parecer no lo son, y como la medida de que eso significaría es enorme, tenemos que como sociedad, y sin buscar ninguna cosa más, buscar si es posible la convivencia de estos dos actores, porque se necesitan los dos. Francisco Vidal. Yo estoy plenamente de acuerdo con Víctor, pero yo creo que llegó el momento de la radicalidad. ¿En qué sentido? Porque tiene razón, 50 años, 50.000 personas. Yo creo que, alguien lo dijo, hay que hacer la evaluación de impacto ambiental de nuevo, a partir de cero. Y ahí sí que vamos a ver, pues, cuántas panes son 3 moscas. Los que van a sacar la cuenta, bueno, tremendo gasto, imagínate cambiarla para otras partes. ¿Cambiar las industrias? Obvio, ¿por qué no? Si hay 50.000 personas, ahí vamos a ver, pues, ahí vamos a ver de verdad. Si son el interés de las 50.000 personas, estoy incluyendo ENAP y Codelco, de mi querido Estado.
Pero tú no puedes colocar en riesgo Lógico. La vida a 50.000 seres humanos en el Chile de hoy. Por eso la pregunta es ética, ¿podemos tener zonas de sacrificio? No. Y decirlo así como, Claro. esta es una zona de No, sacrificio, no, acá hay otra. Sí, es Por el eso tema que de es un- fondo. Por eso que era el tema importante. Pero no es desde el solo un plan de punto- descontaminación, a No, eso no, voy. no. Es un tema mucho más profundo Claro, respecto es a previo. dónde Es que está mira lo que localizada dice, la gente y la cuando dice industria. Víctor, ¿qué vamos a hacer para que convivan eventualmente? O si no, tal vez no pueden convivir. Y si no pueden convivir, Exactamente, esa es la Allá pregunta vamos. profunda, pero lo que yo quise poner, por eso quise poner lo que se hizo respecto del dióxido de azufre, porque eso muestra que sí se puede, desde el punto de vista de normativa, desde el punto de vista de regulación. O sea, por ejemplo, los datos que tengo yo, que por esa norma, entre el 2011, las termoeléctricas solo ahí invirtieron $200 millones para estar, en el fondo, en la norma de lo que era el dióxido de azufre. Lo que es la fundición de cobre de Quintero Punchuncaví, Codelco, $160 millones el año 2013. Entonces, efectivamente, era mucha plata, había que ponerse firme, pero eso significó que efectivamente episodios como el de la Greda ya no se han ido repitiendo respecto de esos gases. Claro. Que eso también es importante, porque hoy día Ese estamos hablando... aspecto, pero hay otros más Es que eso siguen ahí muestra- siendo un Claro, si no había problema. episodios Y ahí- críticos, que ahí es ¿no? donde viene también el tema de la voluntad, cuando dice Francisco la radicalidad. Es la radicalidad también ambiental, política, de decir esto es algo que se tiene que hacer y se tiene que evaluar. Bueno, Gonzalo ese Miller, punto. Y lo que medidas dice la más Eva es, radicales. no puede haber zona de sacrificio aceptable. Ese término es algo que está empleando la gente al sentirse que los sacrificados Exacto. son ellos. Tal cual. Pero si llegamos a ese convencimiento como sociedad, simplemente no es aceptable. Entonces, hagamos lo que tengamos que hacer, manteniendo primero un monitoreo ahora real y viendo si esto es posible Claro, de evitar. y pero si en no la se práctica separa. eso ocurre. O sea, En la esa es la práctica gente eso que está sacrificándose en eso estos ocurre. momentos con las externalidades del desarrollo. Gonzalo Miller. Sí, yo creo que, bueno, primero empatizar con las personas que están ahí viviendo, uno veía la rabia, ¿no es cierto?, el abandono del Estado, el abandono de lo que significa al final estos conceptos, ¿no es cierto?, zona de sacrificio. Pero yo entiendo que la gente reaccione con esa rabia, porque en el fondo no tiene otra manera de expresar esa... Pero a mí lo que uno esperaría del sistema político, de aquellos que aspiran a candidatos, a los que tienen responsabilidad en algún rol público, que no pueden tener la misma reacción. ¿Ah? No pueden tener la misma reacción. Lo que necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos? Y lo que decía Loreto a mí me hace mucho sentido. Aquí lo que causa mucha extrañeza es que no hay sistemas de mediciones propios. ¿Ah? Que las empresas miden sus emisiones. Debería haber una medición. De hecho, para que se pudiera hacer una medición, tuvo que trasladarse un equipo móvil desde el Ministerio de Medio Ambiente hacia la zona. Con un equipo que era manual. Sabiendo, ¿no es cierto? Bueno, era Después que todo portátil, pasó. pues, obvio. Después que todo pasó. Claro, pero después de que todo pasó. Entonces, decirle, pero aquí tenemos un problema real, ¿no es cierto? Hay industrias que están ahí, algunas no son fáciles de mover, otras quizás sí son fáciles de mover, habrá que hacer esa evaluación. Pero todas son contaminantes, de alguna manera, todas son peligrosas, todas también cumplen con protocolo. ¿Ah? Todas cumplen con protocolo, todas tienen un permiso del Estado para funcionar. No sé en qué condiciones se dio. Otra dice, claro, uno recuerda una termoeléctrica que fue aprobada siempre el 10 de marzo. Castilla. ¿Ah? El 10 de marzo, ¿no es Del cierto? 2010. Del 2010. Un día antes de irse al gobierno se le timbró, está bien. No, está bien, está mal. No, le digo, está bien que pueden haber irregularidades, Sí. puede haber Sí, irregularidades. No ¿no me es gusta cierto? esa parte a mí. Pero lo que sí está claro es que el que sí tiene una obligación de responder es el Estado. Pero tiene que hacer bien. Es decir, yo creo que a las industrias, en la medida en que haga un estudio, vea cuáles son los contaminantes, pueda fijar estándares que aseguren. Muchas de estas industrias dicen es química, muchas de estas industrias que dicen es de tratamiento de benzina. Exacto. Y alguien dice, bueno, son todas contaminantes. Sí, esas mismas industrias funcionan en Alemania, funcionan en otros países con estándar y no generan lo que están generando en Puchuncaví. ¿Son 15? Entonces, 15. Ya. 15 entonces uno dice, aquí lo que falta es de que el Estado haga su rol regulador, Así es. su rol fiscalizador y su rol también de responsable de la salud pública. El primero que falla cuando hay episodios como estos es el Estado en su rol de salud. ¿Por qué? Porque no cumplió con los anteriores. Porque aquí la explicación no es que mira, Codelco está ahí instalada
no es suficiente. Estas industrias están presentes en muchas ciudades del mundo y no están provocando esto. ¿Y cuál es el problema? ¿La institucionalidad actual medioambiental? Yo ¿Qué es creo lo que está pasando? Yo creo que en el fondo aquí hay una evolución. A muchas de estas empresas se le han ido subiendo las exigencias y, como dice muy bien Loreto, las han ido cumpliendo. El tema es de que desde lo público, ¿quién hoy día tiene el diagnóstico de cuáles son los elementos más peligrosos presentes en la zona? ¿Quién desde lo público tiene el uno a uno de las industrias, de saber esta industria, cuáles son sus potenciales? ¿Está en el estándar internacional? ¿No está en el estándar internacional? ¿Quién lo tiene eso? Eso es lo que hace falta. ¿Por qué? Porque, de nuevo, ya tenemos que empezar a acostumbrarnos. Cuando hablamos de política pública, el paso número 1 se llama evidencia, no guata. No es decirle que se vayan todos y limpiemos de aquí y transformémoslo de nuevo, porque resulta que, no nos olvidemos una cosa, de todas esas industrias, la gente que trabaja ahí, vive ahí también. Entonces tienen conciencia de que también su industria lo puede hacer mejor. No me imagino que esos trabajadores y todas esas personas que están ahí salen de su casa y se van a su casa y están con sus vecinos, están todos, y ellos también están sufriendo las mismas condiciones. Entonces decirle, bueno, desde lo público, evidencia, lo número 1, saber qué de verdad estamos enfrentando. La rabia, la emocionalidad, está bien, es ciudadana. El liderazgo político se muestra en tener una oferta de políticas públicas a la altura del problema. Eso es lo que yo creo que se ha echado de menos en este rol, porque, de nuevo, lo dijeron todos, 50 años, van pasando episodios críticos. Y cuando se habla de que hay empresas públicas, privadas, que para mí no es muy relevante, desde ninguna lógica, si el que contamina es privado, si el que contamina es público, no debiera dar lo mismo. Lo único que sí, yo reconozco que cuando el que contamina es público, sea Codelco, sea NAP, sea el que sea, hay una doble falta. Porque de alguna manera ahí detrás está el regulador, está el mismo fiscalizador y está la misma confianza ciudadana que se depositó. Silvia. Sí, lo que decía Gonzalo me parece súper importante porque revela un problema estructural del Estado de Chile, que es que siempre llegamos tarde, siempre estamos reaccionando a los problemas. Y resulta que lo que decía Gonzalo es que estas empresas existen en otras partes del mundo, no contaminan, no generan estos problemas y podemos aprender mucho de sus regulaciones, de cómo están evaluando los químicos, de qué es lo que tienen que hacer. O sea, acá no hay que inventar la rueda. Acá es cosa de ir a mirar cómo se hace en otras partes del mundo y adelantarse a los problemas que podemos tener y evitar este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Es que tiene que quedar este tipo de embarrada para poder decir, es que ahora vamos a regular este gasecito, pero ¿qué pasa con todos los otros gases? Porque por una vez nos vamos y miramos, bueno, cómo lo hace Alemania, pescamos esa regulación, cuántos millones de dólares cuesta y hacemos un plan, ¿verdad?, para hacer eso y asegurar a la población que van a estar segura. Pero no solamente en este caso, te digo que con Uber nos pasó lo mismo, con Airbnb, con no sé, los ataques cibernéticos, o sea, con muchas cosas siempre estamos reaccionando y no tenemos una actitud del Estado de decir, oye, acá hay un potencial problema, lo vamos a investigar a fondo y vamos a tratar de igualarnos con los países más desarrollados para asegurar a la población su seguridad. Yo creo que ese es un problema súper estructural. Sí, una actitud reactiva y además existe la percepción de parte de las comunidades que nunca pasa nada, que esto se repite, que hay distintos accidentes, entre comillas, pero que nadie asume las responsabilidades y que ellos solamente asumen y que las los respuestas daños y los rápidas y de efectos. superficie se van a agotar porque resulta que la última acción que va a hacer la superintendencia en estos días va a ser citar a los representantes legales de las empresas comprometidas para que les expliquen qué es lo que están haciendo. Ese es el poder que el Estado tiene respecto de las empresas. Se van a sentar y así, yo no fui, bueno, nadie fue. ¿Y quién constata? Así de débiles están. Pero Beatriz y Loreto. Lo que pasa es que igual la discusión no es naif acá. O sea, no es una discusión inocente esta. O sea, ¿por qué no pasa nada desde hace 50 años? ¿Por qué estos episodios se siguen repitiendo y no hay una reacción rápida? ¿Por qué no importamos efectivamente y no obligamos a la empresa a que desembolsen la plata necesaria para que estos episodios se eviten definitivamente, no con un gas en específico una vez, después con el otro gas, después con el otro, sino definitivamente, porque eso es un costo. Y ese costo no lo quiere asumir nadie. Si de eso estamos hablando, esta cuestión no es, pucha, mira que estamos dejados con esto que pasa aquí. No, si lo que pasa aquí ya lo sabemos y pasa no solamente en Puchuncaví, pasa en Coronel, algo parecido. Lo que pasa es que mientras más lejos de Santiago, menos lo vemos, porque está todo centralizado acá, ¿no? Si este mismo episodio de Puchuncaví pasara en Santiago Centro, les aseguro que se habrían tomado ciertas decisiones mucho más fuertes, pero pasa en Puchuncaví, pasa en Tiltil a otro nivel, pasa en Coronel y así sucesivamente en lugares que se me olvidan, partes de Antofagasta, en el centro de Antofagasta también, a propósito del acopio que existe en el puerto. Entonces,
El tema acá no es que sepamos y pucha, el Estado no reacciona, es que acá hay intereses, pues y hay intereses económicos nomás. Y cuando hay intereses económicos gigantes en Chile, lo vamos a estar hablando después en otro sentido con el ministro de Hacienda que viene, pero cuando hay intereses económicos en Chile, incluyo a Codelco, incluyo a las empresas del Estado en muchos sentidos, no las excluyo, avanzamos lento. ¿Cuánto le pedimos, si le pedimos esfuerzo a estas empresas por actualizar todos sus sistemas? Porque también de estas hay en otros países, pero no pasa lo mismo. ¿Cuánto les exigimos de compensación? ¿Cuánto les exigimos para la gente? Si aquí, entre la industria y la gente, en Puchuncaví se prefiere a la industria y no a la gente. Si esta no es una discusión naif, no hay inocencia acá. Acá hay intereses, e intereses económicos. Loreto. Oye, Beatriz, yo creo que indudablemente queda mucho por avanzar. Es cosa de ver lo que pasó esta semana. O sea, un mundo por avanzar. O sea, que Loreto Pero estamos creo que es atrasados. No es que, importante- no lo proyectas como que hay que avanzar. Perdón, debimos haber avanzado y ¿sabes ponerle qué el pasa? cascabel al gato hace mucho es que tiempo. cuando tú planteas como decir aquí hay intereses creados y indudablemente es un cordón industrial relevante sobre el cual tenemos que poner en la discusión, lo primero es, no puede ser posible que no se pueda convivir con los niveles de tecnología que hay hoy día para que en otros países convivan. Entonces, ese es el primer punto. O sea, estamos Ahí en está un el interés anteve. económico. Pero hay Bueno, está interés bien, económico, pero eso te digo, no miremos pero- inocentemente la todo falta esto. de Pero estoy regulador. poniendo, Además, exactamente, por eso, pero estoy poniendo que ese tiene que ser también un objetivo, no podemos descartarlo. No podemos decir, ¿sabes que aquí sacamos a toda esta industria? Porque eso en el fondo sería el peor de los mundos. Sería el no ser capaces de asumir una responsabilidad regulatoria, asumir una responsabilidad donde es relevante el tema económico, pero indudablemente también la comunidad es tremendamente mucho más importante. Y estamos hablando exactamente lo mismo. Sí, pero, pero es que es también un poco mirar esas cosas que se han ido haciendo, ¿te fijas? Y eso es relevante decirlo. O sea, cuando yo me entero que efectivamente en el gobierno anterior, y por eso aquí no se trata de empatar, pero el gobierno anterior intentó hacer el plan de descontaminación, es importante decirlo. Tal vez yo no lo había leído. No sabía, lo rechazó la Contraloría. Lo rechazó la Es un entonces, tema nuestro. sí, déjame Tiene que eso, aprobarse pero la yo ley. quiero- Tiene que volver a ¿Por qué lo presentarse. digo? Porque uno podría decir, oye, pero ¿por qué es relevante? Porque se intentó avanzar. ¿Cómo no voy a decir que en el primer gobierno del presidente Piñera se avanzó con estas millonarias inversiones? Estoy hablando en total de 400 millones de dólares donde las termoeléctricas de ese lugar y las fundiciones estuvieron a aceptar lo que tú dices. Póngase. Y se pusieron. Entonces, es posible hacerlo, pero No, tiene que tiene estar la que ponerse voluntad. con más. Pero insuficiente, por Loreto, a ver, si es el escúchame, tema de pero fondo. estoy hablando de Es solamente... insuficiente porque Ahí está siempre el fue tema. un episodio. Déjame terminar, porque son 15 y estoy hablando de un porcentaje. Entonces, estoy poniendo solamente como caso. Y lo último, como para contarte, Francisco, el tema del equipo. Yo sé que uno dice este equipo que era manual, pero lo que yo averigüé es que es de última tecnología. Sí, Lo compraron en enero en el gobierno anterior, en el Ministerio de Medio Ambiente, y el compromiso de la ministra Schmidt hoy día con los 3 alcaldes es que va a tener uno de esos equipos ahora instalado, monitoreando casi, por uno dice, en línea, lo que está pasando en esas comunas. Si usted me pregunta a mí, al menos tarde, pero es un avance Claro. real. O Llama sea, la atención que recién eso esté pasando. es que, oye, pero Gonzalo. Chile tenía solo ese equipo. Claro. Imagínate, todo Chile con un equipo comprado en enero del Lo que pasa es que 2018. en la medida que salgamos de la política, esto es como el perro mordiéndose la cola solo, ¿ah? Dando vueltas y mordiéndose solo la cola. Porque al final el Estado está presente como empresa, el Estado está presente en su rol regulador, estamos diciendo lo está haciendo mal. El Estado tiene un rol fiscalizador, también lo está haciendo mal ahí. El perro dándose vuelta en sí mismo, ¿no es cierto? Tratando de morderse su cola. Aquí pero lo que no es necesitamos solo- es no avanzar es solo el y Estado, salir, Gonzalo. pero perdón. Son dos perros. Sí, Son dos perros. al final del día, de veras, miremos- aquí no lo que le miremos las preocupa- cosas lo que le así con preocupa a el Beatriz Sánchez, Se abre, lo que le preocupa se son las abre, empresas se privadas. abre. No, Lo que no, estoy no, diciendo no. Yo es de que el incluía las del Estado tiene Estado. un rol mucho más exigente. Una sola cosa, si Codelco o ENAP estuvieran al estándar internacional, le ejercerían una presión a la empresa sí, privada, obvio. pero insoportable, no podrían funcionar. No podría. Pero no lo hace. Y a mí lo que me llama la atención es por qué el Estado, cuando le toca asumir el rol de empresario, es un mal empresario. Se pone al nivel de los malos empresarios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la lógica de los intereses económicos, y aquí que hay gente que parecía que no tiene interés, que está asumiendo un rol público, y resulta que asume el estándar. Entonces pareciera que no todo tiene que ver con intereses. También tiene que ver con que las personas reaccionan, y de nuevo, evidencia, política pública, ¿a qué reaccionan? Ante la regulación. Si para eso existe el rol regulador. Esa es la gran herramienta que tiene la sociedad a través del Estado. Solo la Porque tiene fiscalización, sociedad. dices tú. No solo No, la la fiscalización, regulación. la regulación. Lo que yo le puedo demostrar. Y lo segundo, dejar de lado la política del escándalo, porque al final, si al final cuando un político se escandaliza frente a todo esto, Beatriz, la gente no le cree.
No les cree. Si ese es el gran problema de la política. Yo prefiero Cuando escuchar a la gente para ver si cree o no. Siempre un prefiero. candidato presidencial, Creo que es lo Beatriz, mejor. se escandaliza Es lo frente a mejor. estos hechos, que conoce hace 50 años que ha gobernado o no ha gobernado, y le miran el programa de gobierno y le revisan, ¿y dónde estaba el plan de descontaminación de mi zona? Y resulta que hoy día se escandaliza igual que yo. No tienen derecho los políticos a escandalizarse igual que los ciudadanos. Su rol es otro. Su rol es de hacerse cargo de los problemas. Porque si no, ese ciudadano siente que, bueno, ¿y cuál es el rol del político entonces? Si lo que va a hacer, va a ir a patear la puerta de Codelco igual que yo, Es que yo no creo- es su rol. Pero- Su rol es, de nuevo, si sabemos, El rol es existe la apuntar donde posibilidad. está el problema. Ahí está, el rol es decir, Y el la- y- problema y aquí es normalmente que hemos los dejado que existan zonas de normalmente- sacrificio y por intereses no hemos actuado. Ahí está el problema. Yo creo que ese es el punto. Sí, pues Eso sí, es lo ese es que- el yo creo punto. que eso es lo que le da la rabia a la gente. Pero Porque, es importante. Pero tú decís, porque hay un Pancho, dato que- que yo no conocía, pero, Nuestro pero ustedes se lo han mensaje es escuchado y apuntar. aprendido hoy día. Si el mismo tipo de industria en otros países del mundo no asfixia ni intoxica, No, si puede ser mucho peor, como en la significa India, o mucho que mejor, nosotros- como en Alemania. Ah, Sí. claro, bueno, pero nuestro objetivo es Alemania, no la India. Por eso, pero digo, o sea, de nuevo la regulación. Por eso este es el rol del Pero Estado. además, entonces, sea el gerente de NAM, de Codelco, de Oxiquim, me acordé de una de las privadas. Más, para decir más, porque si No, son como 15. Son como 15, son muchas. Bueno, tienes que invertir más, ¿no? Lógico. Pero, Pancho- Ahora, mi radicalidad es la siguiente. Llegado el momento que desde el Ministerio de Hacienda, el director del presupuesto, le dicen al NAM, oye, no hay plata. Bueno, se acabó la empresa ahí, pues. Bueno, Lo lamento mucho. Pancho, tú estuviste en el Estado. ¿Ah? Tú estuviste en el Estado. Sí, y 8 años. Perfecto. ¿Y por qué no se hacen estas cosas? ¿Por qué siempre estamos llegando atrasados? ¿Son realmente intereses económicos que tú estás diciendo, ya, tenemos que hacer esto? O Cuéntalo. cuenta, pues, Pancho. El programa se alargó 2 horas. Pero qué bueno. Es que yo creo que es muy serio, a ver, yo creo que es muy ¿Dónde? serio Hay varios acusar a los intereses. políticos de que prefieren que se muera la gente por interés económico. Yo no encuentro eso de una gravedad Siempre hay enorme. intereses y conflictos. pues. Pero Entonces, está el interés, el conflicto entre la DIPRES y el gasto de las empresas públicas. De ahí no hay tutía. Mucho más importante que el ministro de Hacienda son los sectorialistas. Yo lo viví en 3 ministerios distintos. Y está el conflicto porque la empresa XX, que debiera funcionar como en Alemania, no son 200, por Loreto. Son 300, son 400, son 500. Lógico. Lo quise poner como que se puede hacer, te fijas, hay que Entonces, tener la voluntad para desde el hacerlo. gobierno, bueno, todos hemos estado en el gobierno, yo. No, menos la Beatriz. Y la, Pero es solucionable. yo estuve pero poquito y en un cargo muy y chiquitito. ciudadano, Se puede avanzar. no sé cuál de los dos ciudadanos, pero es otro tema. Ay, Eso es para otro capítulo. Ciudadanos de a pie. No, oye, por la favor, no. puerta abierta, Por puerta favor, abierta. no. Lo que quiero decir no, pero- es que hay que tener mucho coraje para enfrentar tanto la tecnocracia de la DIPRES y de Hacienda como el tema de los intereses privados. ¿Y qué pasa cuando esto se transforma en un problema político? Si eventualmente esto puede seguir creciendo y se puede generar un No, es que la conflicto gente, como hemos visto en otras yo creo que oportunidades. estamos tan desprestigiados los que nos dedicamos a la política que puede haber una tentación de la irrelevancia. O sea, me da lo mismo. Estoy tan desprestigiado que no voy a hacer nada. Pero ese es Pero la es lección la es que caída sí del se puede sistema. avanzar, que sí se puede tomar atención, que sí se puede La tarea seguir, nuestra que sí se pueden cambiar las es hacernos nuevamente creíbles. Y para ser nuevamente creíbles, los diagnósticos, las bibliotecas llenas de diagnósticos, es acción. El diputado, el senador, el alcalde, el concejal, el presidente, los ministros. Lo demás vale hongo. Pero honestamente, ¿ustedes creen que esto va Pero a hasta los papeles. implicar un cambio profundo, estructural en relación a la situación Depende. que se Si vive en se Puchuncaví toma en entero? serio, si se toma en serio este episodio, nos da una oportunidad para avanzar en una normativa respecto de cómo se produce la relación entre industria, que es compleja, y sus comunidades. Yo escuché Porque lo mismo con la siempre, greda. están siempre como incluso, Pero se avanzó, incluso, Beatriz, se avanzó. incluso uno dice Gonzalo. las multas en caso de infracciones, ahora cuando hubo un derrame de NAM el año pasado, Sí, hace de 1 o 2 petróleo. años, un derrame de petróleo, incluso esas multas ni siquiera van en beneficio de la comunidad. No. Sí, claro. Entonces uno dice, mira, es que son los que soportan directamente la falla, ni siquiera van en beneficio de Nada. ellos. Entonces, y aquí no se trata que las multas y que haya, por ejemplo, un impuesto por contaminar, ¿no es cierto? Yo pago las multas y sigo contaminando. No es la lógica lo que se está pensando, sino que aquí lo que tiene que sí tener, generar casi todas las empresas hoy día, casi todas las empresas, cada vez que abordan un proyecto, incorporan a la comunidad. Y Y resulta que estas, por alguna razón extraña, Es cuando se instalaron estatales o no existía estatales, esa- estaba no la ley. hacen eso. No, y la prueba de oro está en si tú sigues actuando, haciendo lo correcto,
y actualizándote cuando la tele ya no te está mirando. Exactamente. Ahí está. Si la próxima semana, finales de la próxima semana, esto es acción todavía en el gobierno, en la empresa y en la ciudadanía, entonces sí, vamos a encontrar soluciones. Pero acá hay una política Bueno. de Estado, o sea, más allá de lo que pasa en Puchuncaví, debiera haber una política de tratar de mirar toda la regulación para todas las empresas que son altamente contaminantes. Y una planificación Y territorial. Sí, eso es. también. Pero eso Ahora, se está ojo. haciendo, se está viendo, Oye, no espera, solamente en esa mapa. zona, sino Andrea, que en lo que otras sucede- partes. Lo que sucede es lo siguiente. A nivel sistema, ¿cuál es lo que cacarea todos los días la CPC y la SOFOFA? La presión ambiental, la evaluación ambiental, nos obstruye el crecimiento. O sea, hay una presión brutal desde el sector privado, grande, porque esto sea más relajado. Y nuestra respuesta es no, menos relajado, más riguroso. ¿Pues se han fijado en los discursos de Suete y... Sí, lo que Pero quieren tienen es que- reglas Pancho. claras, Pancho. Bueno, reglas claras y Eso, duras. Eso, reglas Sí, claras y pero duras. y duras. Si hay reglas claras, duras y exigentes, Pero yo- no tengo ninguna duda que las empresas que quieran funcionar las van a tener que cumplir. Ah, yo sí tengo O sea, muchas yo dudas. espero, Gonzalo. pero yo Yo o sí sea, tengo muchas dudas. Yo de verdad creo Perdón. que, o sea, no confundamos lo que tienes razón respecto a la CPC, que tiene que ver con reglas claras, tiene que ver con el escenario para efectivamente avanzar en inversión, pero no me imagino que sea, no, yo me opongo a invertir cuando tengo efectivamente emisiones de hidrocarburos. No, que están, o sea, no. Por eso te digo, yo creo que en ese es sentido, la insisto, lógica. insisto, yo voy a ser majadera. Hay casos en esa zona, ojalá que en todo Chile, pero al menos en esa zona que es la que estamos hablando hoy día, donde, como decimos con Víctor, se puede. Se puede 400 millones, deberían haber sido 1.000, Francisco, que sean 1.000, probable. que sean 2.000, pero lo importante es que se hizo. 2011, las termoeléctricas carbón. ¿Quién hubiera pensado que una termoeléctrica en carbón en Quintero, Puchuncaví, invirtió 200 millones de dólares para dejar el dióxido de azufre? Lo hizo. ¿Es suficiente? No. Pero lo hizo. Hizo su Entonces, parte. lo que te quiero poner en punto es lo decir, sabemos. hoy día, ¿qué es lo que Toda su pasa? parte. Hay un cordón de 15. Hay mucho por avanzar. Ya es importante el trabajo con los alcaldes. Yo creo que es bueno lo que hizo la ministra, juntarse, y uno podrá decir cómo tenemos solo un equipo y empezar a mirar para atrás. Y aquí no se trata de hacer una... comprado hace un año. No, enero del 2018. Bueno, pero ya. Ni siquiera No, un está problema de bien, pero recursos. ni siquiera es un tema, Ni y yo siquiera no son voy a tan empezar a cabros. decir, sí, casi un año, pero no es que mira que el gobierno anterior, no, lo compraron en enero del 2018. Acuérdate de los sismógrafos. ¿Por qué no antes? Al 27F, ¿te Hay acuerdas una de pregunta. esto? Pero bueno, lo importante Están hoy día creo que guardados. es 3 sistemas. Los Pero teléfonos. no se movían. ¿no? Oye, que hay que financiar, ¿ah? Porque, oye, si se demoraron tanto en comprar para uno, para el ministerio, no va a ser fácil tener para Le hago 3 preguntar a la municipios. Rey si quiere comprar más, reduciendo la. Sí, la sí, plata pero fiscal. por algo compraron uno solamente. por Beatriz, tanto, tú decías en el que tienes ministerio de ustedes, por dudas su respecto gobierno. al respeto de las normas más duras, más estrictas que plantea Francisco Vidal. Pero es que vamos incluso a otras zonas. Coronel, por ejemplo. Coronel tiene industrias termoeléctricas instaladas al lado de la población, pero al lado de la población. Impresionante era verla. Y ahí incluso tenían entre los vecinos, y ahí entre los vecinos estaban varias organizaciones sociales, incluso de pescadores, un litigio en la corte para exigirle a la empresa que bajara y que cumpliera la ley. Y la empresa se defendía en la corte para no cumplir la ley. Entonces, por eso, no me digan, yo insisto, este no es un debate inocente, es No, un debate que claramente, tiene que ver no. con Chile, con bien. cómo se ha instalado Chile. Sí, Gonzalo. Pero no se puede haber defendido el para no cumplir la ley, porque eso es imposible. Entonces el La tema, Corte, ¿cómo le va a no, decir porque no cumpla la ley? porque dan una especificación de por qué tienen que implementar, entonces enamorar y cumplir la ley cuando la ley tiene que accionarse ahora. Y lo hicieron en tribunales y fueron perdiendo en tribunales. Pero eso, ¿qué les dio? 1, 2, 3, 4 años para cumplir una norma. ¿Por qué? Porque estaban en tribunales. Entonces, cuando me dicen, no, si aquí todos quieren colaborar, no, pues, si ese es el punto de fondo, que aquí el tema son intereses económicos y lo que pasa en Chile, y podemos poner el ejemplo de Freirina, cuando querían tener esta planta Los de chanchos. cerdo, la chanchería enorme, y le daba lo mismo lo que pasaba con la comunidad, porque era una comunidad bastante perdida en el norte del país, que finalmente la planta no fue, y es básicamente, ¿cuál es mi máxima ganancia? Sí. Sin entender lo que pasa con comunidades. Y tú Entonces aquí hablas- hay intereses de fondo. Ya, tú Esto hablas no de es eso. una Mira, tú dices, conversación inocente. Se gana 1, 2, 3 y hablas de este tema económico, el empresariado, y yo te pongo el punto, vámonos a lo que yo conté, el plan de descontaminación del gobierno anterior, 3 años, Beatriz, 2015, 2016, 2017, para que entre la Contraloría y salga para afuera. Y ahí también entonces hay un interés económico metido.
No, pues. Entonces ahí uno se da cuenta No, ya que es yo un le tema expliqué. cultural. Bueno, es que entonces la pero es que pregunta no era, es- no, pero que son cosas que lo tienen que ver con planos distintos. Lo que quiero poner Una en cosa es punto un plan que de no descontaminación, no pongamos otra todo cosa el foco es en cómo un se han instalado en tema la industria. económico. Sí, O sea, A ver, yo creo que es hay- multifactorial ay, también. es que, Obvio no, que es está que son presente, 3 pues, años no. perdidos de un plan de descontaminación por una Porque zona que hoy desde día la lógica- está fuera. Perdona, Pero es principal. desde la lógica Ay, sí. de los costos de esa innovación o emprendimiento, mientras más riguroso seas tú y más fuerte en la legislación de protección del medio ambiente, te suben los costos. Indudable. Al subir los costos, te disminuye La rentabilidad, lógico. Entonces, Y esa es la también- tensión Pero- objetiva. Pero no solo, ahí está. no solo te disminuye las rentabilidades, pero- también te disminuye los plazos de inversión, Obvio. cómo vamos invirtiendo. Entonces, no es solamente un tema para el bolsillo, para Y el Loreto, Francisco, también es un cómo tema uno asegura el dinámico. futuro. Es un tema dinámico. Porque Lógico. finalmente todas esas empresas que quieren Inversiones futuras. poder seguir desarrollando. Lógico. ¿Ya? Y para eso se van a tener que adaptar a toda la regulación. Van a sea tener que necesaria. reducir su Y margen. en eso, Pero no- sea reducción de margen, sea cumplimiento de nueva bien. exigencia y todo, sea una revinculación con las comunidades, que es algo que las empresas están aprendiendo y que están dando pasos. Gastan mucha plata ¿Ah? en eso las empresas grandes. Bueno, hay que ver si la gastan bien, pero lo importante es que ya tienen conciencia respecto de, Sí, no, eso de es su bueno. vinculación de las comunidades. Pero es porque Estamos algunos han avanzando hinchado, en ¿eh? eso. O sea, Por eso porque las que comunidades se cuando han uno se levantado en agota, protestas, cuando si no, uno no se habría agota, pasado. agota todo en el conflicto de decirle, no, mira, el empresario solo va a querer maximizar su No, utilidad. eso no es así. Y decirle, mire, es una mirada un poquito reduccionista y de alguna manera empequeñece lo que puede ser el diálogo. ¿Por qué? Porque ese empresario quiere funcionar no 5 años, no quiere estar aquí 10 años. Muchas veces en esas plantas van a estar 50 o 100 años A ver, y pero, quieren Gonzalo, integrarse en sus comunidades. siguiendo Si tu misma- me quieres escuchar. Es que te estaba Es escuchando, Es pero que, es que- si pero me es que quieres quiero escuchar, porque si no he hacerte terminado, ¿cómo me dices que Termina quiero el punto, escuchar? Gonzalo, y te doy la palabra. Se quieren vincular. Hay que mirar, por ejemplo, las forestales, cómo de a poco se han ido cambiando y adaptando a realidades distintas, las mismas plantas, a vincularse con sus comunidades. Están dando pasos en eso. Pero si uno se queda pegado, de nuevo, la política del conflicto, la política del no, la política de que yo estoy aquí con el que aparece, con la comunidad, decirle, mira, si finalmente... Pero reconoce dos cosas. Yo tienes razón tú. Escucha, ¿se puede interrumpir Francisco Dial y yo no? Beatriz. Fíjate. No. Pero es que de verdad, porque si- Beatriz, yo había tú pedido la tienes palabra. tú tienes la enganchamos palabra. Beatriz. Lo enganché justo. No, lo que yo te iba a preguntar, si aquí, mira, cuando nosotros hablamos de por qué hoy día las empresas están obligadas a vincularse mejor con la ciudadanía, esto es un logro de la ciudadanía. Ahí O sea, iba yo. la gente se ha levantado de una manera, ha contratado abogados, ha aprendido, y esto no te digo porque a mí me parece, porque mira, lo miré de lejos, porque yo quiero quedar en buena con ellos, no, porque me tocó recorrer el país y conocer a esas organizaciones y todo lo que les pasa. Nosotros tenemos en el Frente Amplio parlamentarios que vienen de esas luchas, no estamos aparecidos acá. Entonces, por eso te digo, cuando las empresas hoy día, bastante más tarde de lo que debería haber sido, no todas además, se están vinculando con la ciudadanía, y he escuchado algunos sectores empresariales que dicen, mira, estamos obligados hoy día porque si no los proyectos no van a avanzar, es porque la ciudadanía se levanta en protestas, cortan las carreteras y empiezan un trabajo muy complejo, porque aparte de sus pegas, algunos trabajan ahí mismo, entonces les cuesta la pega estar en la organización social. Entonces, esto no es, insisto, no es una cosa naif, inocente, como la empresa dice, mira, relacionémonos con la comunidad. Obvio que puede haber algunas que sí, pero en la mayoría y en muchas de las que conozco hoy día es obligatorio porque la comunidad se les levanta y dice, no más. Está bien, Beatriz, Pero- pero eso no, más. lo Bueno, eso es lo que resolvió. yo quería decir. Pero no Eso, lleguemos- está bien. ¿Sí? Pero eso- Exactamente. ese tema de respecto de si es por inocencia, ¿no? Eso lo resolvió Adam Smith hace 300 años atrás. Entonces, sí, obviamente y que más cada uno también. defiende su interés. El tema es si existe Bueno, la capacidad, para que no se existe la capacidad del Estado para coordinar esos intereses en función del bien común. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo en esta nueva vinculación? Es que las comunidades buscan sus soluciones con la empresa y dejan fuera a la Al política. Estado, obvio. Sí, Ese Víctor es el Maldonado. riesgo, po. Ese es el punto. Pero no lleguemos a dejar esto librado a la maldad o a la bondad humana con natural a las personas. Lo que tenemos que hacer es el siguiente. Obviamente las comunidades están reaccionando como nunca, informadas, organizadas, presentes, defendiendo sus derechos. Pero la comunidad y los actores sociales y políticos y económicos tienen que tener una contraparte que se mueva mucho, que es el Estado. Y el Estado no depende de la buena voluntad del que tiene al frente, sino de la exigencia que le pone para que el estándar ético y técnico suba. Y eso es lo que tenemos que hacer. Exacto. ¿Y eso es posible? Claro que es posible, porque en los casos que nos hemos comprometido y le hemos puesto ojo, se logra. El problema no es que la comunidad se mueva, eso está fantástico, es que no se quede sola.
Y esa es la responsabilidad de Desequilibre. que El se poder ahí, porque equilibre. está obviamente. desequilibrado. Silvia. Sí, no, totalmente de acuerdo con Víctor, pero quería decir también que acá se está... Bien. No, pero sí, ¿no? Pero si somos Pero sí, me parece que en eso estamos ante todos de acuerdo. Somos civilizados. No, pero me parece importante hacer el punto que acá se dice como la empresa privada, que lo único que quiere es maximizar sus utilidades. Por definición. Pero, Pancho, pero espérate un poco. ¿Pero qué pasa con Codelco y qué pasa con ENAP? O sea, acá ENAP, que supuestamente es lo público y que no tiene esos intereses misma lógica. tan perversos, opera igual siendo el Estado. Entonces, no, es que hay parte de los sectores políticos que dicen que lo público y que todos, ojalá tenemos que entender lo público, porque no está este fin del lucro que es tan perverso, pero resulta que estamos viendo que las empresas públicas tienen exactamente el mismo estándar que las empresas privadas cuando debieran tener otros objetivos. Entonces Lo acá positivo y lo negativo. acá lo que pasa es el Mejor tema de lo que Estado, dice mejores empresas públicas. Gonzalo, o sea, Todo el es un rato. tema del regulador. Si tú no puedes esperar acá la buena fe, tienes que tener una regulación acorde a lo que tú quieres como país. Y tú puedes aprender mucho de lo que pasa en otros países y exigirle a las Y ese es empresas el rol del que sistema cumplan. Y hoy día Y está esa o no voluntad- está esa regulación. Y esa voluntad no está, po. Ya, Y pues, por ¿por eso- qué? Bueno, ¿Por qué no está? Porque Bueno, una hay que guerra de hacerla, intereses. hay que yo creo que hay hacerla. conflictos. Ah, porque nos demoramos. El Porque tema nos de demoramos. plata hay que hacer. Porque también Yo hay creo que los intereses. conflictos, a ver, hay todo intereses, el pero rato. son problemas multifactoriales. Si uno cree que es todo interés económico, yo creo que acá hay muchos factores. Está el tema de la empleabilidad, el tema que no tenemos la capacidad humana, el tema que también nuestro Estado en muchas cosas es sumamente Nuestro poco Estado, operativo. gracias a los cómplices pasivos, quedó así, con responsabilidades así. Usted ha estado 24 años en el gobierno, pero no y ahora Pancho tiramos. Vidal. No vamos a salir nunca ahora de este tema. Pero Loreto, No, pero sí, pero no. el Estado hoy día Sí, pero- mueve Y lo hace David. 20%. Víctor. Te digo, Pancho, No puedo hacer nada. en Nueva Zelanda el Estado es mucho más Pero chico y tenemos es mucho más que- operativo y unos Pero es estándares increíble. Si no, el problema impresionantes. tamaño. Es increíble. quiero otro Estado. Es increíble. La gente, Pero- la gente pasa piola. Pero Pancho Vidal, Pancho, mira, el mira. Banco Estado. El Banco Estado Ya, no es ya. el banco más pequeño. No, el quinto. El quinto más grande, Sí. tiene un gran porcentaje, ¿no es cierto?, de participación. Aquí sabe, y se ¿eh? comporta Cuenta Ruth. igual Aquí sabe. que No, todo no, el no. Estado. Y peor, tiene un No, pues, interés se de salud. comporta No, pues. igual Sí, pues, que el Pancho, resto Eso de es los ignorancia. La Pregúntale a los cuenta ciudadanos si va al Banco Estado le van a A hacer ver, ninguna Cuenta diferencia. Ruth A ver, está subsidiada. aclaremos. Ahí tenés un ejemplo. Tasas de intereses. Anda que el Banco de Chile, el Scotiabank, el Viste subsidia algo. Yo peleé porque no se cobraba 0 pesos, pero me explicaron No se puede. que la cuenta Por cada RUT, kilo. que tiene 10 millones de clientes, lo más grande de Chile, Sí. está subsidiada en más de 80 millones de dólares. Pregúntele. Porque si tú cobraras lo que cuesta la operación, no serían 300 pesos. Si una sería como persona 500. va al Banco Estado a Eso pedir es un crédito siempre el hipotecario, Estado. Tiene una tasas de persona va a pedir un intereses, crédito Pancho, mucho de más altas cualquier que tipo, otros bancos. se comporta igual que el resto. Reivindico el Estado. Y idea de una ISAPRE estatal, una a mí- AFP estatal, una ¿Puedo hacer una farmacia cosa? estatal. Ya, pero la Pues, FP oye, estatal la oye, prometiste es la 12 ponderación años, mixta. Pancho Ya, Vidal. yo ahí Háganla, pero mira, A ver, ordenemos. Silencio a la mesa, silencio. Nos queda poquito, vamos a ir cerrando el tema. Loreto, Francisco, la institucionalidad hoy día también existe. Está la superintendencia. Está la superintendencia incluso mandata o es ayudada por ejemplo, la Seremia de Salud. Entonces no digamos que el Estado aquí no está, que hay que hacer más Estado. Está. Lo que pasa es que tiene... Está no, mal. es que no, No es que funciona bien, chiquitito. nos amarra. Yo primero, antes de agrandarlo, hagamos que funcione bien. Sí. Porque tú me dices agrandémoslo, No, si no, primero que pero de funcione grande bien. chico. No, Sí. acabas de decir que es muy Fuerte. chico. Fuerte. No, no. El que Es se que, necesita. ¿sabes lo que pasa? O Que sea, tiene esta- me que acordaste- hacer la me pega. acordaste de la Rosa Yarse que Tiene la que Seremi hacer la Salud. pega. Bien por haber ido donde la cuca y haber sacado 220 ¿Sabes lo que pasa? kilos de carne podrida. Lo que... Necesitamos Bueno, 100 más Rosa ok. Yarse. Bueno, entonces lo que te quiero decir es que, entonces, ¿qué es lo que Menos pasa? cuca. Pero eso Menos están, cuca. pero está la institucionalidad para que hayan 100 Rosa Yarse. Lo que pasa es que tienen que estar las personas idóneas en los cargos, lo que pasa es que tenemos que hacer que la gente haga su trabajo, que fiscalice. Entonces, no es que no haya el cupo para Rosa Yarse, si en todas las regiones están los Ceremis. El cupo para los Ceremis están. Sí, Entonces, la actitud. es la actitud, es el servicio público, es el profesionalismo Y la regulación. en el fondo también la convicción de decir cuál es, en buen chileno, mi pega. Vamos, Beatriz, vamos, lo último para ir Una cerrando. cosa cortita, que hay cosas extraordinarias que pasan en este programa, tengo que decir, porque ¿Qué? hay algo en que yo coincido con Gonzalo Miller. No lo puedo creer, hay algo en que coincido con Gonzalo Miller. Tenía que Que, pasar mira, alguna. Ya, entonces escuchemos, por favor. La una está equivocada. Escuchemos, es algo Gonzalo importante. Miller dice, estamos de acuerdo ¿y en cómo lo- funciona? Y hace una crítica a cómo funciona el Banco Estado. Yo hasta ahí me quedo. Yo también le hago una crítica al Banco Estado porque a mí me encantaría que el Banco Estado, porque en eso coincido con Gonzalo, Ya. es como otro banco de la plaza, podrá tener algunas pequeñas diferencias, pero se comporta como otro banco de la plaza y a mí, pucha, que me gustaría que TVN,
que el Banco Estado y que otras empresas mostraran que son realmente del Estado y que funcionaran de manera distinta. parte Su voluntariamente. relación con los chilenos y Pero con, si y este con las programa es la chilenas muestra de la televisión. ¿O no, Andrea? Ay, pero que la Ahí este programa en otro canal. el directorio Sí, no, el directorio, ¿Tienen sí, el directorio No, no, pues. el directorio debería ser 10. un Oye, el directorio 12 debería ser un años, reflejo de la 12 sociedad años. chilena, no 12 años dos estaban conglomerados haciendo políticos, política. no dos conglomerados. No, O sea, el eso voy. duopolio. En eso No, me no, encantaría un banco del Estado realmente del Estado, que marcara la diferencia en la plaza Bueno. y que no fuera un banco como los otros privados de la plaza. Buena Pero con un punto, conversación, con un Francisco punto del Vidal, banco- tenemos que empezar a Con cerrar. un punto. Tiene que seguir existiendo el Banco del Estado. Ya, bueno, a eso, Pero a eso sí, mismo me pero sí. refiero. Sí, Y no puede crear, Realmente y no puede crear del Estado. distorsiones, Sí, pero tiene- realmente tiene un Estado. rol- complejo. tiene un Pero rol- podría creo llevar que una lo buena hace bien, competencia, podría mucho hacerlo mejor que la que mejor. existe. Faltan 11 minutos Patrick, para Patrick, las 11 de la mañana. Vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a estar conversando con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Tenemos hartos temas que conversar con él, así que volvemos de inmediato con más en Estado Nacional. Bien, ya estamos de regreso, seguimos conversando en el panel de Estado Nacional y le damos de inmediato la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana donde hay varios temas que conversar. Bueno, con mucho gusto estar acá con usted. Vamos a partir hablando del proyecto de modernización tributario. Algunos dicen que esto es una contrarreforma de la reforma tributaria. ¿Es así, ministro, o no? Bueno, no es así. La verdad es que nosotros hemos tratado de ser muy claro en la presentación que partió con la cadena nacional del presidente. Luego hemos entregado detalles, el proyecto ingresó ya al Congreso. Esta es una modernización tributaria que mira hacia adelante. Nosotros no queremos... A ver, es claro que nosotros tuvimos muchas reparos y fuimos críticos de la reforma tributaria del gobierno anterior. Pero ese no es el foco de este proyecto. El foco está en modernizar nuestro sistema tributario, en hacerlo mirar al siglo XXI, en hacerle la vida más fácil, especialmente a las pymes. Este proyecto contempla una cantidad muy potente de medidas pro pyme, en poder recuperar la inversión, el crecimiento, el empleo y el ahorro, los incentivos que son necesarios dentro de un sistema tributario para que esto ocurra. Y yo creo que en este sentido claramente no es una contrarreforma, es una... fíjese que, por ejemplo, el último Economist, o el penúltimo Economist, la portada, el semanario económico más prestigioso del mundo, con mayor circulación por lo menos, decía que los sistemas tributarios en el mundo se están quedando atrás y que están para el siglo XX y que hay que mirar el siglo XXI. ¿En qué? En digitalización, en simplificación, en certeza jurídica. O sea, hay una cantidad enorme de elementos que son muy potentes de este proyecto y que están mirando hacia adelante. Y le quiero decir una cosa, el desafío, porque me lo han preguntado y posiblemente va a salir acá, el desafío es que este no sea cambios tributarios que se hagan cada 4 años. Ministro. Y es por eso que queremos generar un acuerdo amplio. Vamos a hablar de cada uno de los aspectos, los más relevantes en relación a esta discusión. Usted hablaba de los objetivos de esta reforma, de este proyecto de modernización, habla de mejorar la inversión, simplificar también lo que había sido el sistema tributario, pero ya ha generado muchas críticas, especialmente desde la oposición, que esto va en directa ayuda de los más ricos. Es una inyección directa a los que más tienen, decía, por ejemplo, el exministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre. ¿Qué dice usted frente a esas críticas? ¿Puede ser efectivamente un elemento que va a estar dentro del proyecto? Es decir, que más allá de los objetivos, sí puede favorecer a los más ricos del país. Mire, yo creo que cada uno tiene derecho a sus propias opiniones y yo en eso soy muy respetuoso, pero no a sus propias cifras. Y las cifras dicen cosas distintas. Por ejemplo, en el sistema semi-integrado, yo creo que hay que decir las cifras y la verdad de cara al país. El sistema semi-integrado, hoy día hay 150.533 pymes que hoy día viven este problema de la semi-integración, que el sistema semi-integrado, que establece un reconocimiento parcial de los impuestos pagados a nivel de la empresa para el accionista, le ha significado a estas pymes y en general a todas. También hay empresas grandes, si no hay ninguna duda. Hay del orden de no sé, algunos miles de empresas grandes dentro de este grupo de empresas que hoy día están en el semi-integrado. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa eliminar discriminaciones que existen hoy día en el sistema. Por ejemplo, ¿por qué va una multinacional que invierte en Chile tener integración plena? Y una empresa chilena que está sobre, sobre un cierto nivel de venta. 100.000 UF. No, porque las... Esa es la grande. Pero, sí, la grande. Pero las 150.000
533 empresas que están en semi-integrado tienen ventas menores a 50.000. Entonces, ¿por qué hoy día una empresa extranjera que invierte en Chile? No es que yo esté en contra de eso, yo estoy en contra de la discriminación que hoy día hay en contra del inversionista nacional. Ministro, pero dentro de lo que va a significar, Sí. el sistema de reintegración, esto va a implicar una menor recaudación de 833 millones de dólares en régimen. En régimen. ¿De eso cuánto va a venir de las grandes empresas del país? Mire, en primer lugar, eso es en régimen, porque en todos los años previos el costo fiscal es mucho menor. Es del orden de 300 millones de dólares. ¿Y sabe por qué? Porque se sacaron, con una norma que se puso en la reforma tributaria anterior, en la reforma, se sacaron como 30.000 millones de dólares del FUT a una tasa excepcional, favorecida, que significa que la gente y quedó en primer orden de prelación, para entender, en términos tributarios, hoy día se establece una suerte de ranking de prelaciones, uno saca primero unas ciertas rentas antes que otras, y esta quedó en primer orden de prelación, significa que con impuestos pagados del FUT, en base a la reforma anterior, hay 30.000 millones de dólares. Y por eso en el periodo de transición son solo 300 millones de dólares. Sí, pero ministro, más allá de eso, usted habla de estas 150.000 pequeñas y medianas empresas que van a verse favorecidas por la reintegración del sistema. Pero más allá de que exista efectivamente ese beneficio para esas empresas, ¿qué va a pasar con los más ricos del país? A propósito de este sistema, ¿va a generar un beneficio directo para ellos en términos de la cantidad de plata que van a dejar de pagar al Estado? Pero A sin ver, duda. las empresas grandes, tal como las empresas medianas y las empresas pequeñas, al integrarse plenamente, van a reducir su carga tributaria por esta vía. Los dueños de las empresas. Así es. ¿Ah? O sea, los dueños de las empresas más ricas del país no, sí pero van a es que los dejar dueños- de pagar Momentito, hay que impuestos. diferenciar, Andrea, entre lo que es empresas y sus dueños. No, entiendo, por Dentro eso le de las pregunto por empresas los grandes dueños. hay accionistas pequeños, hay accionistas que tienen 600.000 pesos y que deberían estar exentos de impuesto a la renta y que hoy día no lo están. Andrea, ¿y sabe por qué? Hay gente que no pagaba impuestos y que el sistema semi-integrado les hace pagar casi el 10%. Yo les quiero decir, tal vez hay muchos pymes que nos están, empresarios pymes que nos están mirando. Yo les quiero decir a ustedes que muchos estaban exentos antes de la semi-integración y pagaban cero. Una persona con 600.000 pesos, hoy día esa persona paga alrededor de 60.000 pesos de impuestos mensuales. Por supuesto que eso ocurre en toda la gama, pero le quiero decir también, Es decir, para contestar ministro, para directamente, contestarlo eso, los sí. dueños de las empresas más grandes de Chile van a pagar menos impuestos. Y los dueños de las empresas chicas que están también van a pagar menos impuestos. O sea, van a pagar menos impuestos al retirar. Y con eso vamos a eliminar la discriminación entre las rentas del capital y del trabajo, entre los inversionistas nacionales y los inversionistas extranjeros. ¿Y sabe qué? Que el semi-integrado tiene un problema muy serio, que además establece esta brecha, este casi 10% de más impuestos, es independiente de su nivel de renta. Es un impuesto adicional que se pone independiente de cuál es la renta. Si usted tiene 600 lucas, paga 10%. Bien. Si usted tiene 3 millones de pesos, paga el mismo 10%. Francisco Vidal parte con Yo las quiero, preguntas. ministro, decirle que informando, conversando, y lo más probable es que estemos de acuerdo las tres oposiciones que estemos aquí, usted hace su primera gran derrota, este gobierno. Porque para nosotros es intragable. ¿Y por qué es intragable? Porque nos propusimos en el debate prelegislativo dos objetivos. Que la recaudación fuera la misma, en lenguaje técnico neutra, y el segundo objetivo, que la compensación fuera progresiva, es decir, que paguen más los que tienen más. Y ninguna de las dos condiciones se cumple, más allá del informe financiero. Y para no enredar a la gente que nos ve en tema técnico, usted en su informe financiero reduce la plata para el fisco en más de 1.000 millones de dólares, que es la suma de 834 millones, que es el costo fiscal de la reintegración, y más de 200 al aumentar de la exención del IVA. O sea, usted reduce una certeza, más de 1.000 millones de dólares que hoy día le entran al fisco, porque si no, imposible haber hecho el informe financiero. Pero la compensación para mantener la misma recaudación es una expectativa. La boleta electrónica. Es una expectativa. Como una expectativa. Claro, pues. Pues hay un estudio de impuestos internos. No, espérate un poquito. ¿Cómo no? Y además con un antecedente que no tenía idea, me lo contó Rodrigo Valdés. En su primera gestión, no por culpa suya, ¿no? Pero la evasión del IVA subió del 20 al 24, con factura electrónica. Pero no quiero entrar al detalle. Lo concreto es que hay una reducción con certeza de más de 1.000 millones de dólares
Y la compensación para cumplir nuestro primer objetivo, para aprobarle su proyecto, es que hay que garantizar que los 1.000 millones por acá que se pierden se recuperen. Espérate, al tiro. Y segundo, que es mucho más grave para nosotros, Le voy a dar tiempo para te lo digo en buena, pero mucho más grave, el tema de la progresividad. Es efectivo lo que tú señalas de que hay 150.000 pymes hoy día en el semi-integrado, pero esos dan cuenta de un 20% del potencial beneficio. Porque hay 1.000 empresas, ciudadanos, 1.000 empresas de los hombres más ricos de Chile, que por este proyecto les vamos a devolver más de 600 millones de dólares a esos dueños de esas 1.000 empresas. Y eso para nosotros es intragable. Y te leí hoy día en el Mercurio, que me falta un poquito de voto. Yo creo que ni pirquineando vas a llegar a la mayoría. Porque el diputado o senador del Frente Amplio, de la Democracia Cristiana o de los nuestros, que vote devolviéndole al 1% más rico de Chile 600 millones de dólares, en mi opinión, no está en condiciones políticas de ser nuevamente candidato. Pues ya lo hicieron la reforma anterior. Pero los dos puntitos. Vamos a escuchar al ministro, que es el invitado. ministro que hable. Dos temas. Primero, el tema de la boleta electrónica, donde se calcula que se recaudaría 1.181 millones de dólares. Hay cuestionamientos, entiendo que incluso desde su sector, respecto a si es posible que todo el comercio en Chile tenga boleta electrónica, es decir, que pueda darse ese escenario. ¿Qué pasa con eso? ¿Es una estimación muy amplia? En primer lugar, tú dices con mucha fuerza, Francisco, tus puntos, y muy respetable, pero te quiero decir que estás equivocado. Muy bien. Y te lo voy a mostrar en este minuto. Ya. En primer lugar, de tu cifra de 800 millones de dólares en régimen, ¿ya? La mitad corresponde, aproximadamente la mitad, estoy hablando en números gruesos, corresponde al impuesto adicional para empresas extranjeras. Así que estamos reduciendo el punto a 400 millones de dólares. Okay. ¿Ya? O sea, primer error de tu número, porque uno puede tener, insisto, sus propias opiniones, pero no sus propias cifras. Exactamente. ¿Ya? Entonces, primer punto. Segundo punto. O sea, estamos hablando de 400 millones de dólares. Segundo, en Chile tuvimos un sistema integrado por mucho tiempo. Y resulta que ahora, en la época en que crecíamos más, en que teníamos más empleo, en que teníamos más inversión, en que nos iba mejor. ¿Ya? También tenemos que hacernos cargo que cuando se desintegró el sistema, este país se fue a crecer al 1,5, pues, Francisco. Nos fuimos a crecer al 1,5. Sí, hay estimaciones que dicen que no es todo efecto de la reforma tributaria, hay una cantidad de factores internos, más o menos 2/3 de los efectos son internos a Chile, porque pasamos a estar a la cola de la Alianza del Pacífico cuando se implementaron las reformas que tú abogas por ellas. Entonces, aquí hay un tema que no es menor. Venimos de un crecimiento del 1,5. Este es un proyecto, y paso con esto al segundo punto, que nos va a permitir, entre otras cosas que está haciendo el gobierno, recuperar el crecimiento económico. Y te quiero decir que acá, cuando tú dices que estos son eventuales ingresos, que también estás equivocado. Y te voy a explicar por qué. Y también te lo digo en buena. Todo en buena. ¿Por qué? Por una razón. Porque ya tenemos la experiencia de factura electrónica. Y estás equivocado de que el IVA que aumentó con factura electrónica la evasión. El proyecto de factura electrónica fue aprobado por el Congreso a comienzos del año 2014, justo al final del periodo del presidente Piñera. Y de 2014 a 2017 se redujo la evasión en 3 puntos porcentuales, que significó 1.700 millones de dólares. Cifras que hemos trabajado con el servicio. La gran parte de eso viene de la implementación de factura electrónica. Te voy a dar más cifras. La evasión en Chile del IVA está en el orden del 20%. Pero llegó al 24%. Llegó en algún momento al 24%, y ¿sabes cuándo llegó? En sus momentos más altos es cuando hay periodos de recesión, como el año 2009, ¿no es cierto? Pero eso siguió después. Yo recuerdo reducciones, no tengo las cifras exactas de qué pasó en el periodo 2010-2014. Creo que tuvimos momentos en que se redujo el IVA, pero no tengo la cifra exacta. Pero sí tengo la cifra exacta de lo que pasó cuando implementamos factura electrónica. Entre 2014 y 2017, esos 3 puntos, para explicarlo, tratar de ser lo más simple posible dentro de lo que uno puede. Esos 3 puntos de IVA significó además mayor impuesto a la renta. La reducción del IVA hace que esas ventas se formalicen y por lo tanto hay más impuesto a la renta. Nosotros estamos suponiendo, respecto de la reducción de evasión,
que es más o menos un poquito más de la mitad de la que ocurrió con factura electrónica. Por lo tanto, es una estimación Real. muy razonable y real, basado en una experiencia real. No es que estemos en el aire en boleta electrónica, si ya sabemos lo que pasó con factura. ¿Ya? Entonces, quiero hacerme cargo de ese punto, Ya, pero o sea, además decirte no, otra le cosa. no le parece demasiado optimista la No proyección. solo me parece optimista, creo que es moderado. Podría lo ser que un poco pusimos más ahí. incluso, dice ¿Ah? usted. Podría ser incluso Podría más ser en incluso más. términos ¿Y de sabes por recaudación? qué? Porque nosotros cuando además hicimos el proyecto, a mí me tocó firmar ese informe financiero, en fin, ir a presentarlo al Congreso, ese proyecto de ley que me alegro tanto que lo hayamos hecho en el primer gobierno del presidente Piñera. En ese proyecto de ley, el informe financiero estimaba una reducción de evasión y por lo tanto mayores ingresos fiscales del orden de $700 millones y nos quedamos súper cortos. Nos quedamos cortos. Ahora estamos suponiendo, estamos proyectando 1.200. 1.100 en régimen, pues parte más abajo. 1181. En 4 años llegamos, 5 años llegamos allá. Bien. Pero, y otra cosa, falta el segundo punto, pero pues. respecto de, espérate, está respecto de la contestando. preocupación, Lo regresivo. respecto a la Porque me preocupación. concediste que no son 600 los que se llegan 1%, sino que 400. No. Un pequeño error. No son 600, son, cuando tú dices 20%, son 400 la base sobre la cual tú estás planteando el tema. Pero ¿cuánto se llevan los dueños de la empresa con tu proyecto? Mira, los dueños de la De las empresa... 1.000 más ricas. pero- No. De esas, no del pyme. Mira, El a ver, 1%. De los pero- 833 de los millones. más grandes. ¿Cuánto? Mira, Porque tú hay tienes 100 todos los números menos ese. No, hay 153, más de la mitad de ese monto, de esos 400 se lo llevan las empresas más grandes. Eso, las empresas más grandes. Pero los accionistas, hay un error conceptual, pues Francisco. Los accionistas de las empresas grandes no son los hombres más ricos de Chile, sí. Minoridad. Los accionistas están distribuidos a lo largo de todo el espectro. Hay mucha gente que nos está mirando que son accionistas de quién empresas controla grandes. esa Y empresa? tiene... A través de la AFP. Sí, pues, Pero está muy distribuido. Sí, ministro. O sea, hay mucho accionista dentro de esa empresa. Es un tema conceptual. Pero el otro tema, yo creo que cuando uno hace, uno también tiene que mirar otros números. Esta semana conocimos la CACEMPO, Francisco. Sí, vamos a hablar de eso, No, ministro. es que es muy importante. Es que- Porque cuando tú haces una No, reforma... ministro. Con tu proyecto, el Gini va a empeorar. Francisco No, Vidal, es que lo que sabemos es que con el vamos a otro hablar proyecto vamos a hablar del empeoró. tema de la la distribución CACEM. empeoró. Ese es el dato que pero tenemos vamos a hoy hablar día. de eso, ministro, La en un distribución ratito. empeoró Deme un y la segundo pobreza se para mantuvo. que vayamos, Sí, para pero no le quiero irnos contestar- desviarnos del tema pero le respecto quiero a la reforma contestar- tributaria. le Beatriz quiero Sánchez contestar tiene también una una cosita pregunta. más para Sí. no dejar su pregunta, esto de los comercios, Sí. cómo lo vamos a implementar, que creo que es un tema importante. Pero antes, un punto final, solamente por rigor intelectual, a la parte de la recaudación. Hay un tema que no está incluido en este proyecto, en el informe financiero, y es el mayor crecimiento económico. No está considerado el efecto de mayor crecimiento económico en el informe financiero. Por lo tanto, Los 700 millones por cada punto. del orden de 700 millones por cada punto de mayor crecimiento. Si este proyecto de modernización y simplificación tributaria fuera, solamente nos diera del orden de medio punto más al año, tenemos Bien. una cantidad muy importante de recaudación. Beatriz Equilibrado. Sánchez. ¿Quiere saber lo de la... Vamos a hablar de varios lo de la temas, boleta? ministro, pero ¿O vamos, no quiere que vamos le de a cuente poco, la- vamos cómo de a le poco. inventamos el comercio? Si no... Vamos por partes. Pero, doña Beatriz. Ministro, primero, a mí me encantaría que cuando debatimos proyectos como este, que son tan importantes para todos los chilenos y chilenas, tratáramos de hacerlo de la manera más sencilla, porque hay siempre una intención en Chile de sobrecomplejizar todo, como diciéndole a la gente, mira, no se metan mucho, ustedes no entienden. Y yo creo que si hay algo en que la gente debería participar directamente y estar muy atenta es cuando hay modificación en los tributos, o sea, lo que pagamos como impuesto para que se sostenga el Estado. Eso es lo primero. Lo segundo, a mí me encantaría que desde su sector, que usted mismo como ministro de Hacienda, pudiera mostrar las cartas verdaderas sobre la mesa para hacer una discusión como que es una discusión que tiene una raíz muy ideológica. Y yo no la voy a criticar, porque usted tiene su ideología, ministro, y yo tengo la mía, o en el Frente Amplio tenemos y la hemos desarrollado. Nosotros en el Frente Amplio, cuando hablamos también propusimos una reforma tributaria, y hablamos de un concepto que es bien específico y que me parece que es muy notable, que es de justicia tributaria. Y nosotros pusimos las cartas sobre la mesa, diciendo cómo financiaríamos nuestro programa de gobierno y cómo debería apuntarse a una recaudación que, como pasa en buena parte del mundo, afecte a las personas que más ganan. Y pusimos las cartas sobre la mesa. Entonces mi pregunta es, ¿por qué ustedes no ponen de manera honesta las cartas sobre la mesa a la hora de discutir una reforma tributaria? Y le voy a decir por qué, porque es duro lo que le estoy diciendo. Pero lo hicieron durante la Usted, elección. pero Gonzalo,
no defiendas tú, yo le estoy preguntando al ministro. No, porque la Ministro, afirmación- cuando ustedes, en la misma, y hagamos un poquito de historia, en la misma campaña, ustedes le ofrecieron una rebaja de impuestos. Después dijeron, y usted mismo llegó a la alta fiscal y dijo, mira, no vamos a poder hacer esta rebaja, presenta esta reforma tributaria, y cuando se presenta, cuando se pretende terminar con el sistema semidesintegrado para volverlo a integrar, y que terminen pagando menos, y usted mismo ha reconocido, incluso dice, mira, la cifra, no sé si la tengo tan ajustada, pero van a terminar pagando menos los que más ganan. Y cuando se dice que esto es pro pyme, y usted habla de 150.000 pymes, pero es el propio Roberto Fantuzzi, no soy yo, que dice, mira, si hablamos de las pymes son más de 1 millón, y si hablamos de 150.000, la verdad es que afectará a Son el 2% o 17%. un poquito de pymes. Están ahí. 15%. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué ustedes no plantean lo que piensan en el fondo? Que es que el que gana más pague menos impuestos para que invierta más y haya más inversión, más trabajo, la clásica política del chorreo que ya hemos vivido en este país. Entonces, ¿por qué no poner esas cartas que son las efectivas sobre la mesa? ¿Y por qué tratar de vender esta reforma tributaria diciendo que es pro pyme cuando la gente que tiene pymes le responde que no es pro pyme? Y diciendo que es una reforma para la clase media, cuando no es una reforma que beneficie a la clase media, sino que hoy día dejará, si es que efectivamente se aprueba así, pagando menos a los que más tienen. Entonces, a mí me encantaría que tal como desde nuestro sector somos bien honestos en plantear lo que nosotros pensamos y ponemos las cartas sobre la mesa, que desde su sector no se trate de disfrazar una reforma de una manera que no es. Y se diga directamente, miren, ideológicamente, nosotros desde la derecha creemos que esta es la manera para que el país tenga más crecimiento, más desarrollo, más empleo. Y no tratar de disfrazar algo que va a beneficiar a los más ricos del país diciendo que es pro pyme y que es pro clase media cuando no lo es. Ministro. Mire, yo quiero en este tema, yo creo que esta es una de las reformas que nosotros le hemos llamado modernización tributaria más pro pymes que se han surgido en Chile. Y le voy a explicar por qué. Lo que dice un dirigente de una empresa es respetable. Pero Como yo Roberto miro, Fantuzzi, sí, usted. pero ¿sabe lo que pasa? Él no es pyme, ¿ah? No es representante de las pymes. El representante de las pymes son personas como el presidente de Conapyme, Juan Araya. Hay que mirar lo que dice el mundo de Conapyme, que considera que es Parte una de ellos, reforma el muy dirigente de valiosa. Considera que es una reforma muy valiosa. Lo que considera también Juan Pablo Suet de la multigremial, lo que considera también la Asociación de Emprendedores de Chile. Yo estoy mirando lo que dicen los dirigentes que son verdaderamente de los pymes y emprendedores de Chile, que lo que tienen es 8 puntos. Ellos quieren llegar a 100.000 UF, ¿no es cierto?, en los beneficios. Respetable. Nosotros no hemos planteado el proyecto de esa manera. Pero lo que quiero decirle, Beatriz, es que darle los argumentos de por qué esto. Aquí no estamos disfrazando nada. No estamos disfrazando nada porque estamos planteando las cosas claritas. Nadie ha rebatido que hay 150.000 empresas en pymes, lo hemos dicho todo, en el sistema semi-integrado que se van a ver favorecidos. Entonces, si usted lo que me quiere decir es que yo, por no favorecer a esas 150.000 empresas, debo... No, por no favorecer a las 1.000. Claro, por no favorecer a las 1.000 que usted me plantea, ¿tengo que perjudicar a las 150.000? Yo creo que a mí no me... Yo creo que hoy día tenemos que corregir la discriminación contra el inversionista nacional. Micro, pequeño, mediano y grande. Hoy día es más conveniente en Chile ser inversionista extranjero. Tiene mejor tratamiento tributario. ¿Cómo va a ser posible eso? Queremos restituir la equidad horizontal. Es decir, tratar igual a las personas que tienen un mismo ingreso. Hoy día una persona con renta del capital tiene distinta, y con la misma renta del capital, paga impuestos distintos que el que tiene la Ahora, misma renta hay un del listado de trabajo. economistas que no dice que va a pasar eso, ministro. Bueno, o sea, lo que pasa es que, oiga, por eso le digo que... aquí hay pero para terminar, si aquí usted me hay permite ideologías terminar con los distintas. puntos. ¿Por qué no se ponen las cartas sobre la mesa? Si me permite terminar Sí, ministro. sobre lo que usted me planteaba. Elementos pro pymes de esta reforma. No es solamente este. La tasa de impuesto para las pymes queda en 25%. Que ya la tienen en el 83%. La tienen a través del sistema atribuido. Claro. A través del sistema atribuido, que atribuye la renta. Las pymes tuyas ¿Ah? beneficiadas que yo reconozco son el 17% del total. Oye, son 150.000, no son poquitas. ¿eh? No, el 17%. No son poquitas. Es buena onda. Pero además, la misma buena onda, establece una figura que yo espero que todos valoremos, porque es ampliamente valorada, que es la figura de defensor del contribuyente. Si hoy día una pyme, una microempresa, que tiene un problema con el servicio de impuestos internos, está en una desventaja enorme. ¿Quién propuso el defensor del contribuyente? Lo propuso la CPC.
la Confederación de la Producción y el Comercio. no. Ellos mismos, perdón, Sí, hoy pero día tienen habla muchas el partes del presidente mundo de la de CPC y aquí. dice que bueno que pusieron el ¿Tú crees defensor que del la contribuyente, industria que de no la son CPC le los faltan que abogados? nosotros estábamos sugiriendo. No. Van a usar el Una cosa defensor que, ellos. oiga, nosotros tenemos la mesa de desarrollo integral en que participa de una mesa transversal, participa de todo el espectro político. En esa mesa tenemos representantes de las pymes y eso lo propusieron las pymes en la mesa de desarrollo integral. Usted le puede preguntar a Juan Araya, el presidente de Conapyme, en este momento, ¿de dónde viene la propuesta del defensor del contribuyente? Pero esto tiene una razón de ser muy simple. Si las grandes empresas no necesitan el defensor del contribuyente. Si lo que necesitan son las pequeñas empresas, las que no pueden contratar asesores Perdón, caros. solo para contrapreguntar algo al ministro. A propósito, lo mismo que yo le preguntaba al ministro. Sí. Usted ha mencionado varias veces las pymes acá, pero Sí. pucha que le costó decirnos claramente cuánto van a dejar de pagar los grandes, los más ricos del país. Ese es el punto que yo le digo, donde aquí no hay una transparencia a la hora de instalar un debate, insistiendo que esto es pro pyme, insistiendo que esto es pro clase media, y lo que vemos es que no, es que los más ricos del país van a pagar menos. Bueno, por algo aplauden, entre otras cosas. Bueno, Oiga, si están aplaudiendo todas las pymes también. No. Si vayan a mirar el discurso. Si, oiga, aquí lo que a nosotros nos interesa es recuperar el crecimiento. Mire, los proyectos, el sistema semi-integrado, con el atribuido, la enorme complejización del régimen tributario, ya lo vivimos y ya sabemos cuáles son sus resultados. Ministro. Entonces a nosotros ahora, que tenemos un mandato del país, porque un mandato bastante amplio para generar un cambio que permita a este país retomar el crecimiento, el empleo de calidad, el ahorro, la inversión. Si venimos de 4 años de crecimiento negativo de inversión, Beatriz. Sí, la inversión ha caído. Esto es inédito en 100 años en Chile. Hagámonos cargo también. La distribución de ingresos se deterioró. En el margen. aplicando... En el margen. oiga. Reconozco que se deterioró en el margen. Se deterioró. Cayó por primera vez en bastante tiempo. 0,49 a 0,50 el Sí, lo que cuesta andar en ese Gini. ¿eh? Lo Silvia que cuesta Izaguirre recuperarse del Gini. Silvia Izaguirre tiene preguntas. Buenos días, ministro. Yo la verdad es que celebro la boleta electrónica, creo que es un tremendo cambio Sí, para el yo país. también, me gusta. Y también a mí, también me gusta la integración porque justamente asegura la equidad horizontal. Derecha. No, es que no es derecha. No, Déjame explicar, Pancho. La equidad horizontal es súper importante porque ¿qué significa equidad horizontal? Que personas que tienen la misma renta pagan los mismos impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día una persona que tiene una renta 100, porque es gerente general de una gran empresa, paga 35. Y una persona que gana 100, pero gana 50 porque tiene un trabajo y 50 porque es accionista en algunas empresas, no paga 35, paga más. ¿Por qué esa discriminación? Paga 44. Exacto. ¿Por qué esa discriminación si los dos ganan 100? Entonces, ahora, yo le quiero hacer la pregunta, ministro. ¿Usted estaría dispuesto a subir el impuesto a la renta privada al 40% como estaba antes? ¿Para que los que tengan más paguen más? Yo creo que Segunda esa es la pa- razón de nuestro deterioro en el Gini, ¿eh? Bueno, Pancho, déjame preguntarle al ministro. Esa es la primera pregunta, ministro. Y la segunda pregunta tiene que ver con que yo hubiera esperado un poco más de esta reforma. ¿Por qué? Porque existe harto consenso en los economistas de derecha y de izquierda que la renta presunta Una tiene vergüenza. muchos hoyos que subsidia a ciertos sectores, ¿verdad? Y que a mí me gustaría que alguien, la derecha o la izquierda, le ponga el cascabel al gato con la renta presunta y con los impuestos al diésel. Porque si vamos a subsidiarlo, subsidiémoslo, pero transparentémoslo. Pero estas bajas de impuestos al final las pagamos todos los chilenos a ciertos sectores y el diésel contamina más que el petróleo. Entonces, esas dos preguntas. ¿Por qué no incorporar estas cosas y poner el cascabel al gato una vez por todas? Ministro Larraín. Sí, mire, cuando nosotros teníamos, yo quiero recordar que en el proyecto de ley, que yo hubiera esperado también que se hubiera valorado, pero no se ha hecho. O sea, si uno, a mí me encantaría, yo les digo una cosa, es cierto que usted hace una, voy a referir a una proyección de don Pancho Vidal. Tu derrota. Me dijo, la derrota, yo Tal le como voy a está. decir que esto no es una derrota, esto sería una derrota de Chile si no se aprueba este proyecto. Es una derrota para el país, que no podamos retomar la senda del crecimiento, el empleo, la inversión y el ahorro y la productividad que perdimos. Venimos de un periodo muy negativo en esa materia. Lo que estamos tratando de hacer es darle una oportunidad a que Chile vuelva a ponerse, como ya lo ha empezado a hacer, a comienzos de este año. El primer semestre de este año es el mejor semestre desde 2012. Y estamos recomponiendo también el empleo asalariado privado. Estamos creando 50.000 empleos más en 12 meses y estamos aumentando en forma significativa el empleo asalariado privado. O sea, eso ya está empezando a pasar. Pero lo que voy a decirle es lo siguiente. Efectivamente, esto requiere algunos pocos votos. Pocos votos dentro de un concierto, no estoy minimizando, pero son 6 votos, 7 votos que se requieren. 6 votos en la Cámara. Son 6 votos en la Cámara y 3 en el Senado. Pero a nosotros
vamos a hacer un esfuerzo por dialogar con todos los que tengan un espíritu constructivo de este proyecto. Oye, los que dicen, este proyecto no tiene nada bueno, yo tengo un problema ideológico, no quiero conversar, no los podemos forzar. Todos los que quieran. A mí me dijeron una cosa, yo conversé mucho, hice mucho trabajo prelegislativo. Y en el trabajo prelegislativo me decían, es que perdona que ya, te voy a contestar de todas maneras, ya, pero es que gracias. me quedé agarrado con esa. No, con la idea. Pero no por la derrota personal, porque yo creo que este proyecto va a ser aprobado. Por supuesto que no en su forma original. Porque nadie pretende que a uno le aprueben un Pero yo te proyecto. quiero Ahí, ministro. Exactamente. Entonces, Pero déjame que me conteste, sí, vos, bien, Pancho. entonces, Yo quiero usted saber su turno. ¿Usted quiere que, ¿Por qué usted no quiere le que nosotros ganemos? Muchas gracias. Ministro, don Pancho. perdón, ya que Porque está le hablando, contesto, sí, pero le contesto antes de ahora. eso, ya que está hablando del tema político y de lo que espera que pase en el Congreso, y voy a ir, Silvia, con tu pregunta, pero ¿qué pasa si no están los votos? ¿Cuánto está dispuesto a ceder el gobierno en relación al proyecto? Eso nunca se dice. Ya, eso lo voy a tomar. Después que le pregunto que... Pero es que justo estaba hablando de eso. Bueno, está bien, el orden está bien. Mire, nosotros vamos a conversar. Vamos a ver qué propuestas nos hacen. Yo siempre espero y creo que siempre ocurre que los proyectos tienen una verdadera oportunidad de mejorar en su discusión parlamentaria. Para eso es esta discusión. Pero se puede transar Para en lo que mejorarla. tiene que ver con la reintegración al sistema, que es lo que genera más polémica. Que es el Se punto. puede conversar con la Es el gente y ver qué propuestas tienen. Nosotros creemos que la integración es estupenda. Si lo estamos diciendo, Pero las si no mismas tiene el razones apoyo, que decía ministro, desde el punto de vista político. Yo le digo una cosa, a mí me dijeron una cosa, me lo dijeron mucho en estas conversaciones. Ministro, tiene que estar compensado. Este proyecto está más que compensado. Compensado. Más que compensado. Justamente. Oiga, y compensado justamente si el crecimiento económico le va a sacar más a los que más tienen. No, y no no. está incluido dentro del total de lo que... Ni siquiera eso. O sea, cuando le hagamos el cálculo y le pongamos además... ¿Por qué? Porque los informes financieros nosotros no quisimos romper una tradición y poner una línea que dijera crecimiento económico, pues generalmente no se ha hecho. Pero esto es un proyecto de tal magnitud que va a mejorar la recaudación del Estado y no está incluido. Por lo tanto, este es un proyecto que genera recursos adicionales Ya, para el ministro, Estado. pero para dejarlo bien claro, Entonces, para dejarlo si claro- es que el problema es la reintegración del sistema, ¿usted está dispuesto No, yo no a he dicho que negociar estoy eso? dispuesto. Yo no he dicho que estoy dispuesto a negociar la ¿A integración, ceder si nosotros eso? creemos que es un tremendo proyecto. A mí me gustaría que más que vamos a recibir, yo no esperaba que hubiera una convención de la oposición en que... La tenemos el lunes. En que nos aplaudieran el proyecto. Yo no esperaba eso. ¿Ah? Tampoco esperaba que la gente que no ha leído el proyecto le ponga inmediatamente, sin haber leído, apenas entregado un proyecto complejo de 300 páginas, y tomo el punto, Beatriz, que tú hacías. Nosotros hacemos un esfuerzo muy, muy grande de tratar de explicarlo Ya. entre 300. Pero que me responda el ministro. 300. Ya, perdona. Hacemos un No esfuerzo se mete grande más y fácil, debemos real. seguir haciendo para explicar este tema complejo en términos simples al país, que es lo que significa. Eso es parte de lo que estamos haciendo. Ya, ahora sí, Voy- ministro, las dos preguntas de Silvia Sí. para avanzar porque tenemos hartas preguntas Ya. más. Hay posiblemente muchos temas más en que uno pueda avanzar. Nosotros creemos que en términos, no necesitábamos en términos de compensación, más que de reintegración, necesitábamos en términos de compensación más tributos, porque tenemos más que compensado el proyecto. Y en ese sentido lo dijimos, no contemplamos el aumento de las tasas de impuestos personales, no contemplamos un aumento del diésel, no está metido en el proyecto. Yo entiendo que hay algunos que dicen, oye, pongámosles más impuestos al diésel. Hay otros que dicen, oiga, eliminen los impuestos específicos que son una carga enorme para los consumidores. Hay un tema ahí, pues, que los impuestos específicos recaudan más de 2.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo sé que la propuesta aquí es para aumentar el impuesto específico. No lo contemplamos. Y en el tema de la renta presunta, en el proyecto anterior ya se avanzó. En la reforma anterior se limitó fuertemente la renta presunta. Sacamos 30.000 empresas de la renta. Hoy día está muy limitada a empresas que son mucho más pequeñas. Cuidado. Pero quiero decir una cosa, empresas Tiene muy razón. grande. Cuidado, tiene razón la con Silvia. cláusulas Oye, de- hay un trabajo de la Andrea Repeto de Agostini de la Universidad de Ibáñez que cuando uno se mete, yo soy profesor de historia, pero uno obsesivo por esto, oye, el 90% del beneficio de la renta presunta se lo lleva el 10% más rico. Hay bastante acuerdo entre los economistas, y le digo de Mire, izquierda y derecha, que hay dicen que espacio, sí. podemos eliminar la renta presunta porque es un subsidio al final que pagamos todos los chilenos a unos pocos que se benefician. Mire, la renta presunta Y la está otra para pregunta. empresas con ventas, Transporte, creo que son inferiores a 8.000 UF, en sectores como son la Agricultura, agricultura, el minería y transporte transporte. y la minería, Minería. en 3 sectores. Yo he conversado, las pymes tienen una opinión bastante fuerte en este tema y no me lo están haciendo las empresas grandes el planteamiento. Dentro del trabajo prelegislativo consultamos opiniones sobre este tema y la opinión fue muy clara de parte de las pymes respecto a lo que ellos valoran tener este sistema simplificado. Ahora, pero le quiero decir otra cosa que no hemos tocado. Muy pro pyme que tiene esto.
para las empresas que venden menos de 50.000 UF y particularmente centrado en las que venden menos de 10.000, el servicio les va a proponer una declaración Como a las personas. de impuesto a la renta como hoy día hacen las personas. ¿Sabe que esto va a beneficiar? Nosotros estimamos que, porque primero para las que están bajo 10.000 UF se les va a proponer una declaración en base a los márgenes de la industria y si la aceptan no necesitan llevar contabilidad y nunca van a poder, nadie va a poder decirle, señores, que usted ganó más. Simplificación total del sistema. Esto va a beneficiar, cuando decíamos beneficia a 150.000 pymes, solamente en la semi-integración. En este caso, beneficia a 900.000 pymes, el 90% de las pymes de este país. Y además, la cláusula pyme, porque el proyecto de reforma tributaria del gobierno anterior, en la cláusula del 14 ter, que algunos, beneficia hoy día a 220.000 empresas más o menos. Es decir, beneficia el 20%, cuando usted dice, pero son solamente el 17% de las empresas, bueno, estos son el 22% de las empresas. Nosotros vamos a hacer un registro automático en la cláusula PYME, para que todos tengan acceso, todas las pymes tengan acceso a los beneficios que hemos planteado. Tenemos pregunta de Víctor Maldonado. Después yo puedo hacer una última. Al final, Francisco Díaz, ya he hablado mucho. Yo sé que la timidez lo impide. Eso es lo que más cuesta, es la timidez de Francisco. No, y después yo creo se queja ya. Víctor Maldonado. Estamos aquí calladitos, disciplinado. Comentario al margen de Vidal se llama la conversación. Cómplice pasivo de la pareja. No, al revés. Pero, No, lo hincha de lo que está haciendo, ministro. Vamos ordenadito porque afortunadamente esta es una discusión que se inicia, no es una discusión que tengamos que acotar ahora. Nosotros hemos dicho, y muchos economistas han dicho, tenemos dudas. Es evidente porque el proyecto acaba de ser presentado de tal manera que cuando hoy uno tiene una duda, lo que sigue es el despeje de la duda, no la crítica. Una vez que uno ya consolida las dos cosas, empieza la crítica, pero no antes. Estamos en el primer momento. De tal manera que ahí nosotros tenemos la siguiente consultita. Mire. Nadie va a discutirle lo que sea ProPyme, nadie le va a discutir la modernización, nadie le va a discutir el código digital, nadie le da la boleta, nadie le va a discutir eso. Lo que tenemos que resolver es lo siguiente, porque efectivamente, como usted dice, nosotros podemos tener distintos puntos de vista, pero no podemos tener distintas cifras. Sí, pero no tenemos por qué partir de los mismos supuestos. O sea, la discusión se tiene que dar a fondo. Mira, Alfonso Suet acaba de decir una cuestión espectacular ahora, hoy día, en el diario, que este es el momento de estudiar y de reflexionar. No es el momento de aplaudir, tampoco de... Y dice, pero si se necesita compensar, yo estoy dispuesto a compensar con impuestos personales y esto, para que esto funcione. O sea, no puede ser más papista que el Papa. Hay un grado de flexibilidad, incluso en los actores que está apoyando la reforma. Entonces, mi pregunta es la siguiente. A un país no le conviene que cada 4 años tenga reformas tributarias. No les conviene porque otras cosas, la estabilidad en las reglas del juego es vital para el país. Si esta discusión se zanja mal, lo que va a pasar es que va a quedar pendiente los temas para futuras discusiones. Y eso no va a ser bueno. Esto no es cosa de unos pocos votos. Esta es cosa de un diálogo de verdad, un diálogo sincero. No es que se consiga 4 votos, 5 votos y ya estamos listos. No. Si queremos zanjar, el problema no es si usted tiene la razón o si los demás tienen la razón, sino en qué puntos estamos de acuerdo para llegar a un consenso. Entonces, mi punto es, usted ha afirmado con mucha fuerza, vamos a tener los recursos, no se pierde, no vamos a recaudar menos de lo que teníamos antes. Eso es una afirmación rotunda. Tiene que hacer una afirmación rotunda para que los demás entendamos qué es lo que usted tiene en la cabeza. Entonces, ministro, esta no es una reforma regresiva. Usted afirma rotundamente que no es regresiva, que en el suma y resta de las medidas que está planteando, no es que la parte del león se la lleven los grandes y la parte del ratón se la lleven muchas pymes, sino que en la suma y resta no es regresiva. Porque a usted le importa también que la distribución del ingreso, porque lo dice la CACEN, no sea cada vez más desequilibrada, sino cada vez más equilibrada. ¿Podemos pensar que eso es así? Y, segunda,
como esto se trata de un acuerdo y por lo tanto se trata de la parte de razón que usted no tiene, sino que tienen los otros, y por lo tanto de un diálogo en que cada... Porque si yo no encuentro toda la razón, parece que estoy medio equivocado del lado en que estoy sentado. Sentáis allá. Estoy sentado al otro lado y somos todos felices. Pero si lo siente, por No, favor, no, expréselo. pero no lo siento. Sino que lo que yo siento Pero es que, Francisco se tituló claro, no es un vocero. problema de sentimiento, sino que es la siguiente cosa. Usted ha señalado también en la prensa que el diálogo en realidad ya partió, que usted ya ha empezado a sentir el diálogo, ya muy bien. Y por lo tanto, hay una cosa bien interesante en esto. Ya que ya pasó la parte en que usted presenta las maravillas del proyecto, y porque tiene que hacerlo, porque lo ha promovido, por una cosa maravillosa, ahora empieza la parte que los otros tienen la razón. Y de lo que he escuchado hasta ahora, ministro, en el diálogo, ¿qué le ha parecido que tenemos la razón los que estamos a este otro lado de acá? ¿Cuál es la parte que usted, que no es Dios, digamos, no es Dios, ¿cierto? No, es el ministro. ¿Cuál es la parte? Nunca he tenido ¿Cuál es la parte que le ha encontrado la razón a los demás? ¿Cuál es el grado de flexibilidad? ¿Cuál es lo insalvable, irreductible que usted tiene en el proyecto y cuál es la parte que puede cambiar? ¿Cómo empieza el diálogo? Ministro. Mire, yo creo que, Víctor, tú haces una distinción que para mí es muy importante. La distinción entre la duda y la crítica. ¿Ya? Efectivamente, a mí me hubiera gustado, y yo creo que es muy razonable que se planteen dudas respecto del proyecto. Dudas que podamos aclarar, mejor o peor, digamos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es parte de un proyecto que es complejo, ya lo hemos visto, temas tributarios, pero fíjese que parece que a la gente le importa, porque creo que, no sé si me avalarán las cifras, pero creo que el proyecto, tal vez el tema más discutido de la semana anterior fue este junto con la CACEN, ¿no es cierto? El tema tributario. Están vinculadas. A la gente le importa este tema. Entonces, respecto del tema, bienvenidas las dudas y bienvenidas también las críticas. Pero las críticas, yo lo único que pido es que las críticas sean informadas. Que las críticas sean después de entender bien el proyecto y con las cifras adecuadas. Y eso es lo que estamos tratando de despejar, que las cifras sean adecuadas. Por ejemplo, en este tema de la integración, que la mitad de los recursos son para empresas extranjeras, no son para las empresas grandes chilenas, a través del impuesto adicional. Entonces, entender esa parte. Segundo punto, respecto a lo que tú planteas. No es cosa de pocos votos. Efectivamente, a mí me gustaría, y lo he dicho hoy día en el diario, de hecho el titular de la entrevista, aunque esto puede ser una cosa de pocos votos, su aprobación, el desafío es tener un acuerdo amplio. Yo me la voy a jugar por un acuerdo amplio en este proyecto. Y es lo que estoy intentando hacer. Pero vas a tener que ceder algo. ¿Ah? Bueno, es que también espero ver, en la parte de crítica, espero ver también los aportes. ¿Ah? ¿Qué ideas nuevas me traen del otro lado? Lo que pasa es que tu proyecto tiene cosas buenas. Sin duda. La boleta electrónica. ¿Y qué te parece las 900.000 pymes que le vamos a proponer? Bueno también. Pero todo eso ¿sabes lo que Pero pasa? ahí, no, Francisco Vidal. Perdón. Pero ahí, ministro, la Sí. pregunta que le hacía Víctor Sí. Maldonado es qué es lo que está dispuesto Ya, a es que ceder lo que y pasa qué es es que- lo que no se toca por Claro, ningún motivo. pero le voy a decir otra cosa. También yo voy a afirmar que la aplicación de esta reforma es progresiva. Ya. ¿Por qué? O sea, lo voy a afirmar Ya. claramente. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque ustedes se centran en un puntito, que es una parte, de hecho, si hacemos los números, inclusive tomando los números de ustedes, una parte relativamente baja del monto total de este proyecto, los recaudos del proyecto. No, es que eso va a las empresas grandes. Oiga, y todo lo que estamos haciendo por las pymes. Entonces, si logramos el gran efecto distributivo, si mire, lo que hemos aprendido de la última CACEN, ¿sabe qué es lo que es? Que cuando el país no crece, cuando crecemos apenas, cuando generamos empleos en la calle, en vez de empleos asalariados, con contrato, con seguridad social, la distribución de ingresos se deteriora. Este proyecto apunta a las pymes por una parte y a devolver el crecimiento, la productividad, a través de la productividad y la inversión a la economía chilena. Y si hacemos eso, que estoy seguro que este proyecto contribuye a eso, vamos a tener una mejora en la distribución del ingreso. No tengo duda alguna. Ahora, respecto al punto final, por supuesto que tendremos que conversar y ver cuáles son los aportes. Y bienvenidos sean los aportes. Mire, le voy a dar un solo ejemplo práctico. Nosotros estamos discutiendo en la Cámara en este momento el proyecto de Consejo Fiscal Asesor, una importante innovación institucional para las finanzas públicas. Y este proyecto recibió una cantidad enorme de aportes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El proyecto salió aprobado en particular con las indicaciones por unanimidad de todos sus miembros. Eso demuestra que este gobierno está dispuesto a conversar y a acoger. Acogimos muchas de las
opiniones y de los aportes que nos hicieron los diputados de la Comisión de Hacienda. Y por eso, además, logramos llevar a la sala de la Cámara un proyecto con aprobación completa. Yo digo, en este caso, el Ejecutivo, porque a mí me va a tocar liderar la discusión del proyecto. Bienvenidas los aportes que se hagan a este proyecto. También entiendo que habrán críticas y tendremos que evaluarlas en su mérito. Pero yo le pido una cosa, no nos enamoremos de... Porque la Beatriz dice, Beatriz, tú dices, cada uno tiene su ideología. Pero lo que hemos tratado de hacer es ir más allá de la ideología. No, Es pues, que ministro, no. realmente, es que ¿sabes lo que pasa? Que esto es economía. ¿Ah? Entonces, la economía... no. Bueno, usted dice, hay No, distintas no me economías. diga, por favor, no me diga que la economía es una sola y que se mira de Pero una ¿sabe sola lo que forma. pasa? Yo no Por conozco favor. buena economía de izquierda o de derecha. Yo conozco buena economía. ¿Ah? La economía que permite a los países crecer, desarrollarse, generar oportunidades. Eso es una economía que reviste, por supuesto, variantes. Si no hay una sola. Pero más o menos lo que entendemos, cuáles son las cosas que permiten crecer, las que permiten invertir y las que permiten que la gente encuentre buenos empleos y oportunidades. Sí, Eso ¿ya? sí, más o menos lo Sí, mismo. ministro, usted estaba Tengo diciendo palabras que con Gonzalo ojalá Esquina. que no estemos enamorados, iba a decir, yo creo que de nuestras ideas o nuestras ideologías, y justamente en ese punto yo quería decirle Sí, que... no, ojalá que ¿qué estemos tan- enamorados, pero ¿qué tan enamorado está de usted? una persona, de un... ¿Qué tan enamorado está No usted cambiemos de los tema, instrumentos? ministro, no nos vamos por ahí. A ver. A ver, no, es que yo quería preguntarle al ministro porque la pregunta de Víctor es muy importante porque, a ver, una cosa son los objetivos que se quiere lograr, ¿verdad?, con esta reforma y otra cosa son los instrumentos que utilizamos. ¿Qué tan enamorado está usted del instrumento que es la integración? Porque también se puede lograr ese mismo objetivo con otros instrumentos. Entonces, ¿qué tan enamorado usted está del ¿Sabe lo que instrumento? pasa? Que yo tendría que ver, la integración establece tal número de discriminaciones entre distintas rentas, entre los del trabajo, del capital, los inversionistas nacionales, perjudicados respecto a los inversionistas extranjeros, que tendríamos que ver alguna forma de arreglar ese problema. Claro. Por eso es que la integración tiene esa ventaja. Entonces, Más simple. veamos, esa es la manera más simple de eliminar de un plumazo pero todas se las puede- discriminaciones. Se vuelve aquí, ministro, según Entonces- algunos críticos... Entonces, en ese momento, enamorado. mire, yo, si estuviera tan enamorado de los proyectos, uno no le habríamos cambiado una coma. Por eso le daba el ejemplo al Consejo Fiscal. Llevamos un proyecto y salió uno mejor de la discusión parlamentaria. Por eso le pregunto, porque quienes critican dicen que Es un amor por finalmente interés. se vuelve aquí a las injusticias estructurales del sistema de impuesto a la renta y además, y ese es un punto que quería consultarle, que permite espacios de elusión al eliminar la cláusula general anti-elusión. ¿Qué pasa con eso? Esa es una enorme falacia. No solo no eliminamos la cláusula anti-elusión, la fortalecemos. Voy a ser bien específico en este tema. Nosotros incluso definimos en forma más amplia el concepto de simulación. Le damos más facultades al Servicio de Impuestos Internos y restringimos, precisamos más que restringimos, el tema de los gastos, que se pueden rebajar. Por ejemplo, ¿en qué? En un proyecto, volviendo al tema de la conversación parlamentaria, usted sabe que hasta hace poco, incluso antes de que se apruebe este proyecto, hay ciertas donaciones que hacen empresas de productos que tienen algunos defectos menores de fabricación o que están más allá de su fecha de vencimiento recomendada, que si usted los dona, tiene 40% como gasto rechazado, porque no se reconoce la posibilidad. Nosotros en este proyecto acogimos una idea que me fue a plantear un grupo de parlamentarios amplio, en que estaban representados la oposición, el gobierno, que decía, por favor, ¿por qué no hacemos esto de reconocer? Hoy día lo estamos reconociendo como un gasto para efectos tributarios, la posibilidad de donar pañales, hoy día lo hemos establecido por circular, donar pañales, donar alimentos, donar, por ejemplo, productos de primera necesidad de higiene personal y muchas otras cosas que quedan con algunos defectos menores y hoy día había que, en muchos casos, quemarlos para poder acceder al beneficio. Entonces, estamos redefiniendo. Al redefinir, ¿no es cierto?, se disminuyen los rangos de discrecionalidad en la interpretación de la norma. Gonzalo Mix. Ministro, como toda discusión, ¿cierto? Porque aquí pareciera que tiene una discusión técnica tributaria, pero tiene un correlato político. Hay una discusión política aquí al lado. Y que corren en paralelo. Y gran parte cuando uno escucha los argumentos de gente que, o las primeras reacciones, ¿no es cierto?, sobre todo en la izquierda, cuando dicen, mira, esto va a favorecer a los ricos. Y uno tiene que hacerse cargo de que hay un argumento político de fondo. ¿Ah? Un argumento político de fondo. ¿Por qué? Y por eso es importante hacerse cargo de eso. Porque resulta que uno debería preguntar,
Perdón, si esa misma izquierda hizo una reforma hace 4 años. Y le bajó sustantivamente los impuestos a los más ricos de Chile. Se los bajó. Del 40 al 35. Sí, sustantivamente. Se los bajó los impuestos a los más ricos. Por eso cuando la discusión se vuelve ideológica, a rato se vuelve falsa. Pero seamos Se verdaderos, vuelve nuestros falsa. diputados ¿Por votaron qué? en contra de eso, por si acaso. No, lo quiero dejar Tiene casi razón la de Que no toda la izquierda dice. ¿Sabes lo que Viste que pasa? ahora No se toda la separaron, izquierda. ahora se Porque separaron. Ahora- es un tema de coherencia. Ahora es se un tema de separaron. coherencia Entonces- que quiere mostrar Gonzalo y yo ahora ahí se le pongo el separaron. punto. Porque Yo se se lo establece pongo. como un parámetro casi ético. Bueno, o algo- Por eso le pongo el punto. Se establece un argumento parámetro de la los coherencia. tecnócratas nuestros era que había que ciertamente emparejar los distintos sistemas Gonzalo del Vidal. 85. y Pancho Vidal, y quizá tengan razón. Si aquí hay un tema de la discusión técnica. ¿Ah? Porque yo no me imagino Pero tú que estás Michelle usando Bachelet... políticamente. Lo que yo no me imagino es que la presidenta Bachelet renunció en ese acto a todo su discurso de la igualdad porque le bajó los impuestos a los más ricos, sino que se hace cargo de que la tributación en general es un fenómeno que tiene mucho de técnico y que se tienen que mover variables hacia arriba y hacia abajo, sin que eso produzca un cuestionamiento ético profundo, porque si no, esa discusión se vuelve falsa. Cuando se dice que es ideológica, a mí lo que me preocupa, Beatriz, es que cuando tú dices, nosotros somos súper transparentes y usted está escondiendo. ¿Escondiendo qué? Tú estás haciendo referencia a tu propuesta de gobierno que resulta que no pasó a la segunda vuelta. El presidente Piñera, gran parte de esta reforma, recorrió Chile afirmando que la iba a realizar. Y las personas la votaron ampliamente. Porque decía Ese es para el la clase punto. media y para Entonces, las pymes. es que por eso cuando uno dice, yo uso el argumento de la intencionalidad, que eso es lo que hiciste tú, jugar la intencionalidad, decirle, usted está escondiendo su ideología. Escuchando, No la está escuchando cómo se escondiendo. presenta, Hizo escuchando cómo se campaña presenta. con ella, hizo campaña con ese programa. Y gran parte de ese programa, no todo, está puesto aquí. Entonces no cabe el argumento de aquí de que se está escondiendo algo. No se está escondiendo nada. Es transparente. expliqué Por eso, por qué, Gonzalo. por eso no, es que te estoy diciendo. Existe esa Expliqué argumentación por qué. que es de lo político. Ahora, cuando uno baja a lo técnico, yo creo que hay dos buenas noticias. ¿Por qué? Porque esto toca un punto. Yo entiendo que la izquierda que perdió tiene esa sensibilidad. ¿Por qué? Porque Perdón, sabe. perdimos la moneda y sabe, ganamos Valparaíso, sabe ¿eh? en su subconsciente. No te soy por el chorro. Sabe que ganamos mucha gente, Pancho Vidal. No, Yo creo que ganamos nosotros tres. vamos separando. Somos más que Gonzalo, ustedes. ganamos recuerda, mucha Gonzalo, gente. Y no te sigue- Ganamos sigue, mucha sigue. gente. Dejen que termine Gonzalo. ¿Por qué? Porque su subconsciente sabe que gran parte de la derrota tiene que ver con el fracaso de la reforma tributaria en sus objetivos. Subconsciente de la derrota, te pasaste. Desigualdad. Porque la reforma tributaria de Bachelet era directamente al corazón de la desigualdad. Fue Los insuficiente. datos dicen que no. Que la reforma era pro crecimiento. Yo por eso entiendo que el ministro Arenas, que es el padre de eso, está en silencio. Está en total silencio. El júgueme por mis resultados está en silencio. Y los que logran hablar un poquito son los últimos. Pero yendo al fondo, dice, ¿por qué creo que es una buena noticia? ¿Aquí hay buena noticia para la clase media? Sí, hay buena noticia para la clase media. Y podríamos entrar en el detalle de discusión. Pero hay un punto que a mí me hace mucho sentido. Dice, recuperar el círculo virtuoso de ¿qué? De la inversión. Inversión, crecimiento económico, creación de empleo. Y eso está en el corazón de la promesa de Chile Vamos. Y yo miro la modernización, el proyecto de modernización tributario, y lo veo. Están preocupados de que quién va a hacer ese aporte, quién va a hacer el proyecto de inversión, quiénes van a invertir en Chile. Si lo que tenemos que reconocer es que tenemos que dejar como Estado de cobrar una cantidad de impuestos que se va a compensar, ¿para qué? Para que se produzca y se reactive la inversión. Se dijo en la reforma anterior, no va a tocar la inversión. No se preocupen, no va a tener efecto ninguno. Bienvenido que hoy día en la discusión se esté encima de los detalles. ¿Por qué? Porque la experiencia anterior fue muy mala. Si no se cumplió en nada, ni la recaudación, ni el impacto en desigualdad, ni que no iba a tocar la inversión. Si ya lo de los brotes verdes parecía broma. Parecía broma. Entonces de eso se está haciendo cargo. Pidámosle a esta reforma exigentemente que cumpla lo que promete. Eso sí. Pero lo que cuesta entender, que si hoy día que hay que volver a reactivar este proceso de inversión, crecimiento, empleo con contrato, empleo con derecho laboral, la izquierda, alguna izquierda, le diga que no de entrada. Estudiemos el proyecto, veámoslo en su mérito. Una sola pregunta del proyecto, directa. Dice, las pymes, ¿no es cierto? Dice, en la rebaja, en las viviendas de que hoy día están en 2.000, devolverle el beneficio hasta las 4.000. Yo creo que
¿En qué medida el gobierno cree que eso puede provocar un impulso al crecimiento de la inversión? Porque hemos visto lo que hasta ahora esa promoción de crecimiento básicamente tiene que ver con confianza. Y lo que está claro es que si queremos ir más rápido y mejorar, faltan reformas. ¿De qué manera esas dos, quizás son parciales dentro del proyecto, pero sí que afectan directamente a la clase media? Cuando uno mira esos dos proyectos, ¿de qué manera y cómo lo podríamos cuantificar va a ser el impacto en empleo y en inversión? Ministro. Sí. Mira, yo me alegro que se pregunte esto porque hay efectos que van más allá de esto. Mira, por ejemplo, en inversión. Nosotros establecemos una depreciación instantánea para la mitad de la inversión para todos, excepto que tengan un régimen más favorable, como el caso de las pymes, que tienen un régimen más favorable, de depreciación instantánea para el total. La mitad de la inversión en activo fijo en los años 2019 y 2020 van con depreciación instantánea y la otra mitad con depreciación, el régimen de depreciación normal, el más favorable, que es depreciación acelerada, que es un tercio de la vida útil. Costo fiscal más de 1.000 millones los 2 años. Pero está más que compensado. Y puede ser poco los 2 años. Oye, pero además, tenemos un efecto especial que no hemos tocado, no hemos discutido acá. Un régimen especial para la Araucanía. Sabemos lo que está en la Araucanía. 100% de depreciación instantánea en el año en que se hace para la inversión en la región con mayor pobreza y con los conflictos que sabemos que ha tenido de este país. Ahora, y lo voy a enlazar con otro tema, antes de tocar el tema de la vivienda. Y 100% de la inversión. Y si hay algunas empresas grandes que van a invertir a la Araucanía, vamos a decirle, señor, ¿no hay beneficio para ustedes? Vamos a distinguirlo cuando más del 70% de la inversión lo hacen las empresas grandes. No es cierto. Yo creo que si queremos tener un efecto, vamos a pedir que las empresas, las micro, pequeñas, medianas y también las grandes empresas, hagan su aporte y tengan el incentivo para hacerlo. Voy al tema de la vivienda. Pero sí, la vivienda, este es un beneficio que existía. Existía, y ¿sabe lo que pasa? Que este es un beneficio que tenemos hasta 2000 UF. Existía hasta 2000 UF. No, pero acuérdate que el origen de esto, este es muy importante. No, Francisco Vidal, dejemos que termine, que nos queda muy poquito tiempo. tiempo. Ministro, por favor. Claro, yo sé Terminamos que el punto de vivienda. inquieto, don Francisco, yo lo entiendo, Francisco, sí. yo lo entiendo. Pero dejó de ser vocero ya. La vivienda, hoy día las viviendas entre 2.000 y 4.000 UF son viviendas para la gente de mayor ingreso de este país. ¿4.000 UEFs de construcción o de venta? De costos de construcción. O sea, de venta podría ser Más hasta terreno, 7.000. hasta 7.000 UFs. Andrea, la Cámara dijo 7.000. Por eso, eso es lo que estoy Ahora, diciendo. esto incluye alrededor de la mitad de las viviendas, 57% en el caso de las casas, algo más de 40% en el caso de los departamentos. Viviendas de clase media, que hoy día están limitadas a las 2.000 UF de beneficio. Quiero decir que estuvimos mucho tiempo con el beneficio hasta las 4.000 en 65%. Y esto, tenemos un dato, a mí lo que me han preguntado más respecto al beneficio de clase media, ¿y usted qué seguridad tiene que va a llegar a la clase media? Y yo les puedo decir que esto va a llegar a la clase media. ¿Y sabe por qué? Porque ya tenemos la experiencia de lo que pasó cuando se eliminó el beneficio. Si el costo de una vivienda aumentó para la clase media en Chile cuando la reforma tributaria anterior eliminó este beneficio para la clase media chilena. Y por eso es que habían estos llamados, compre sin IVA, ¿se acuerda? Compre antes de que aumente el IVA a su vivienda. O sea, ya sabemos eso. Va a reactivar también un sector importante, el sector construcción, un sector que genera empleo, que contrata bastante, es el segundo sector que más contrata en Chile después del sector comercio, que es lejos el que tiene más. Pero además tenemos otro beneficio para la inversión, que es la recuperación del IVA en la inversión de activo fijo. Lo hemos rebajado de 6 meses a 2 meses, el plazo de recuperación del IVA. Todos estos son la depreciación, la recuperación del IVA antes de tiempo, antes del tiempo que hoy día está establecido. Y además, este tema de la vivienda son todas cosas que van a ir a la inversión, a la vena de la inversión en este país. Necesitamos generar un shock de inversión para recuperarnos de 4 años consecutivos de caída de inversión. Ministro, Loreto Sequer, bueno, nos queda muy poquito tiempo, Loreto. ¿Ve? Vocero Vidal nos quitó aquí el tiempo. Se acaba Pero el bueno. programa. Pero ahora ya no es vocero de todos, ¿ah? Se separó ya. El partido vocero de todos y ahora ya están todos separados al frente. Loreto, vamos a la pregunta. Primero, un poco decir uno tiene que su yo voz. creo que es relevante que este proyecto, y uno lo ve en nuestros compañeros del frente, y es que es modernización tributaria. Y de alguna manera la agenda se la ha comido como que esto fuera integración tributaria. Y cuando uno habla del proyecto de modernización tributaria, ha dado para que hayamos hablado, y el ministro todavía podría estar hablando horas de la cantidad de temas
que están asociados en este proyecto. Ponle tú el rótulo nomás, Loreto de es que ¿sabes lo que modernización. pasa? No, es que ese es el nombre, Beatriz. el No se nombre lo estoy del poniendo. proyecto. No se lo estoy poniendo. Loreto, ¿Sabes lo que deja- pasa? la crítica- Beatriz, deja que termine es la crítica es puede estar ahí. relevante. Es que es relevante porque al final todas las otras cosas se empiezan a minimizar cuando tienen un impacto muy grande. Entonces, aquí lo importante es que el titular que ustedes quieren poner no es lo que hoy día el proyecto ha sido ingresado. Y eso es bien importante. Loreto, que Entonces, nosotros podemos poner, pues, no, Loreto. es que es Sí, importante poner el porque en suyo. este, Loreto, en esa- vamos a la en esa pregunta, línea- si no, no va a alcanzar Está a bien, en contestar esa el línea, ministro. pero en esa línea, un poco, ministro, como esto es modernización tributaria y lo que tiene que ver con este círculo virtuoso, que no es solamente el tema tributario, sino que es crecimiento, inversión, empleo, lo quiero sacar un poquito muy breve. ¿Cómo ve usted, ministro, lo que está pasando en el tema internacional y la repercusión de todo lo que es el tema Estados Unidos, China, en Chile, y cómo usted pone esta modernización tributaria en ese contexto y que es importante que quienes nos están viendo, que lo escuchan diariamente, lo vean también un poco integrado a nuestra realidad chilena Guerra en comercial, este proyecto? Bien, Loreto, mira, una de nuestras preocupaciones y en la cual tenemos bien poco que hacer es lo que está pasando fuera de Chile, ¿ah? Y lo que está pasando en particular con la guerra comercial. En la guerra comercial que en este momento ocurre entre las dos principales potencias del mundo, yo les quiero decir que en términos netos no gana nadie. Nosotros estamos mejor preparados para resistir un escenario de guerra comercial. ¿Por qué? Porque entre otras cosas tenemos mérito de muchos gobiernos en los últimos veintitantos años, tratados de libre comercio con 64 países. Tenemos capacidad de acceder y por ahí vamos a encontrar algunos productos en los cuales nos vamos a beneficiar, porque cuando le pongan el arancel al producto norteamericano en China, nosotros vamos a poder entrar sin arancel porque tenemos tratado de libre comercio con China, o viceversa, porque tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero al final, en términos netos, perdemos. Perdemos porque, ¿por qué perdemos? Perdemos por los efectos en el cobre, en el precio del cobre, perdemos por los efectos que tiene en general en los mercados financieros, que son negativos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este escenario? Prepararnos para un escenario más complejo en lo internacional. ¿Cómo nos preparamos? Con medidas para potenciar la inversión, el crecimiento y el empleo en nuestro país. Ministro, tenemos y eso que es, y lo otro... tenemos que y lo irnos a la otro, pausa. Andrea, Ministro, con se me responsabilidad va el tiempo. fiscal. Eso. También. Vamos a la pausa Responsabilidad rápidamente, fiscal, ya estamos que es de lo que regreso. es una parte central de nuestro... Nos vamos a la pausa. Perdón, ministro, pero... Bien, ya estamos de regreso Ya. y comenzamos a despedir a nuestro invitado de hoy, ministro Felipe Larraín. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Estado Nacional. Bueno, mucho gusto de haber estado aquí con ustedes. Espero que hayamos avanzado un paso en aunar voluntades detrás del proyecto de modernización tributaria. Vamos a ver qué pasa ahora en el Congreso, ministro. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a ustedes, por supuesto, en sus casas por acompañarnos a través de todas las plataformas de Televisión Nacional y también las 42 estaciones de Radio ADN. Nos encontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que tengan un bonito día. Muy bien, ¿eh?